Igual 136 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Yoruichi sintió que sus siglos de vida de gato, y su carrera de Shinigami, habían sufrido un shock sin precedentes. Ella todavía estaba preocupada por los experimentos de hoyoificación, los planes de Aizen y el exilio de Kisuke Urahara, esas corrientes subterráneas que se arremolinaban en Seireitei, cuando Hiroki ya estaba liderando tropas para marchar a otro mundo. Esto es un gran salto. Incluso se preguntó si todavía estaba soñando. La gran cantidad de información había superado los límites cognitivos del excomandante en jefe de Don Mitsukid, ex capitán de la segunda división. Miró al gato negro y dijo: Está bien, Yoruichi. Vuelve. ¿A dónde vamos? Hizo una pausa, recordando el velobog de Harilobi. Hace frío. Muchísimo frío. Abrígate. Definitivamente no quería ver a Yoruichi temblando con su traje característico en ese mundo helado. HMPH. Un resoplido frío aún más fuerte, lleno de irritación de ya entiendo, deja de insistir. Esta vez, sin embargo, Yoruichi no dudó. Ella saltó de los brazos de Hiroki, aterrizó suavemente y giró 2 veces, agitando la cola con fastidio. Sui FNG, que había estado reprimiendo su emoción y prácticamente pegó su mirada a Yoruichi, ahora perdió todo control. La capitana Yoruichi está aquí. Salió de su postura rígida y se lanzó hacia el gato negro con un shumpo, con la voz entrecortada y frenética. Señora Yoruichi. ¿Eres tú de verdad? ¿Estoy soñando? ¿O acaso? Hiroki se movió más rápido, agarrando la muñeca de Sui FNG y sujetándola en su lugar. Sui FNG, cálmate. Es ella, la auténtica Shimin Yoruichi. Dejó la sociedad de almas por algo. No te apresures. Cuando recupere su forma humana, tendrás tiempo de sobra para hablar. Sostenida por Hiroki, sintiendo la fuerza en su muñeca, Sui FNG se obligó a detenerse. Su pecho se agitó mientras miraba fijamente al gato que parecía estar a centímetros inmundos de distancia. Sus ojos se enrojecieron instantáneamente. La razón por la que Lady Yoruichi se fue, se mordió el labio con fuerza, luchando por mantener la compostura, su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Respiró hondo varias veces, reprimió su casi histeria en el corazón y, con los ojos todavía fijos en el gato con devoción y palabras no dichas, regresó obedientemente al lado de Hiroki, con la columna recta. Efectivamente, momentos después, en parte para confirmar que no era un sueño, en parte para aliviar el anhelo casi palpable de su IFNG, Yoruichi en forma de gato saltó a una pequeña habitación lateral utilizada para los descansos. Aproximadamente un minuto después la puerta se volvió a abrir. Una figura alta y atlética salió. El mismo cabello violeta característico, atado casualmente con una cinta, dejando al descubierto una frente lisa. En lugar del discreto traje negro, ahora llevaba un atuendo elegante y apto para el combate. Una chaqueta de cuello alto de color violeta oscuro, sutilmente estampada con el escudo del clan Shimin, sobre pantalones a juego metidos dentro de botas hasta la pantorrilla que trazaban sus fuertes piernas. Por encima de todo, un ori corto negro de cuello alto, que no mostraba ningún símbolo de división, pero el aura del dios del destello y la autoridad ejercida durante mucho tiempo volvieron a su lugar. Shimin Yoruichi regresó en forma humana. Con una sonrisa irónica en sus labios, flexionó las muñecas y se giró hacia Hiroki. ¿Tienes tanta prisa por hacerme cambiar de ropa? Supongo que el lugar al que nos dirigimos realmente no es cálido. Su voz sonó brillante con una broma familiar. Señora Yoruichi. Un grito de incredulidad, tembloroso, casi un sollozo, rompió el aire quieto del campo de entrenamiento. Sui FNG, capitana de la segunda división y comandante en jefe de Don Mitsukid, famosa por su gélida eficiencia, quedó completamente deshecha. Esa única llamada contenía anhelo, queja, temor y éxtasis. Las lágrimas se derramaron como perlas rotas. Ignorando todo decoro, se lanzó hacia adelante como una flecha, vertiendo cada onza de fuerza en un shumpo, tan rápido que solo quedó un borrón donde había estado parada. Sorprendida por la violenta reacción, Yoruichi instintivamente abrió los brazos cuando la pequeña figura se estrelló contra ella con un sollozo. Sui FNG se aferró a la cintura de Yoruichi como para fusionarlos, para reclamar cada abrazo negado durante décadas. Sus hombros temblaron. Sus sollozos reprimidos estallaron en murmullos entrecortados.
Señora Yoruichi, ¿realmente eres tú y gracias a Dios y has vuelto y por qué no me llevaste? ¿Y por qué me dejaste? Y te extrañé tanto, Yugi. Yoruichi, sorprendida, sintió el temblor y las lágrimas calientes empapando su ropa en un instante. El peso del anhelo, el resentimiento y la dependencia la golpeó como una ola. Su habitual sonrisa juguetona desapareció, reemplazada por una profunda emoción, culpa y dolor. Suspiró suavemente, con ojos dulces, apretando sus brazos alrededor de la pequeña abeja que lloraba, acariciando su espalda y cabello una y otra vez, tratando de calmarla. Tranquila, no llores, abejita, lo siento, su voz se volvió ronca. En aquel entonces, las cosas eran demasiado complicadas, yo. Vaya. Ana Retsu parecía intrigada, recorriendo con la mirada a Yoruichi como si descubriera algo nuevo. Qué raro. De verdad es la pequeña Yoruichi. Su tono tenía el tono burlón de una anciana, aunque la comprensión brilló en sus ojos. Con su experiencia, probablemente se había atrevido a adivinar el paradero de Yoruichi. Ahora estaba confirmado. Capitán Unohana, hola. Yoruichi bajó la cabeza, mostrando el debido respeto al capitán mayor. Entonces su mirada se suavizó y regresó a su IFNG. La disculpa y la complejidad se mezclaron en sus rasgos. Señora Yoruichi, ¿y por qué no? Y la voz de su IFNG se quebró, décadas de preguntas, preocupaciones y resentimiento amenazaban con derramarse. ¿Por qué en ese entonces y no me dijiste y por qué y me abandonaste? Y las últimas palabras fueron apenas un susurro, pero cargadas de un sentimiento insoportable. La mirada de Yoruichi se volvió complicada y resignada. Ella instintivamente miró a Hiroki, preguntando con sus ojos, Hiroki, ¿puedo hablar? Se refería al incidente cuando su capitán se había hoyoificado, la trampa de Aizen a Hirako Shinji y los demás, y la verdad detrás de la desgracia y el exilio de Kisuke Urahara. Una vez que estos secretos salieran a la luz, inevitablemente desencadenarían una tempestad en Seireitei. Hiroki no dudó. Recorrió con la mirada a los presentes. Eran o bien su principal fuerza de combate o figuras clave que ya conocían fragmentos de la historia. Adelante, dijo Hiroki con voz decidida. Aquí todos son de confianza. Nadie dejará escapar ni una sola palabra descuidada. Además, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa de absoluta confianza, con los ojos llenos de orgullo. ¿Aizen es Musuke? Ja. Ahora mismo no representa una amenaza real para nosotros. Esa confianza provenía de la aterradora fuerza que ya estaba bajo su mando. 5 luchadores de primer nivel, cada uno con presión espiritual de primera clase. A esto hay que añadir su creciente fuerza y sus cartas ocultas. Un simple Aizen que aún no se ha fusionado con el Myoku. Hiroki tuvo que admitirlo. Se estaba volviendo arrogante. Con la seguridad de Hiroki, Yoruichi pareció respirar mejor. Se giró hacia su IFNG y, en voz baja y clara, comenzó a contarle ese pasado sellado. Cómo Aizen llevó a cabo en secreto peligrosos experimentos de hoyoificación, planeó incriminar a Hirako Shinji y a varios otros capitanes y tenientes, cómo echó la culpa a Kisuke Urahara y por qué ella y Urahara se vieron obligados a huir para escapar de la persecución y seguir investigando. Su tono era tranquilo, pero cada palabra exponía otra faceta de la vasta conspiración de Aizen, los escalofriantes crímenes ocultos bajo el iceberg. Y así que, con los perseguidores pisándonos los talones y el tiempo escaso, quedarnos solo pondría en peligro a más gente. Aizen podría incluso silenciarnos. Kisuke y yo no tuvimos más remedio que desaparecer e investigar en secreto, concluyó Yoruichi con una nota de impotencia y pesadez en la voz. Sui FNG escuchó. Su expresión pasó de agitación y queja a conmoción, ira y miedo. Ella no podía imaginar una oscuridad tan profunda acechando bajo el sereno Seireitei. Ella también entendió cuán desesperada y resuelta había sido la elección de Yoruichi en aquel entonces. Nunca imaginé que la verdad en ese entonces y fuera realmente así, y Ana Retsu suspiró significativamente después de escucharlo todo. Había vivido demasiado tiempo y había visto demasiados planes, pero la ambición y la crueldad de Aizen todavía le producían escalofríos. Yoruichi-chan, ¿por qué? La miró. ¿No intentaste buscar ayuda? ¿Conseguiste uno o dos aliados de confianza? Su mirada se desvió sutilmente hacia su IFNG. Yoruichi dio una sonrisa amarga, a punto de explicar, pero su IFNG habló primero, con una voz teñida de autoburla y comprensión. Cierto, en ese entonces todavía era débil, ni siquiera dominaba el Bankai.
Levantó la cabeza y miró a Yoruichi a los ojos con total comprensión. Seguirte en esa crisis solo habría sido un lastre. Entiendo tu decisión, Lady Yoruichi. Esa comprensión trajo consigo una profunda frustración y una sed de poder. Ah, no, abejita. Se apresuró a explicar Yoruichi. No quería que su IFNG se menospreciara. No fue porque... En ese momento, unos pasos rápidos pero ligeros se acercaron desde lejos. Uchiha Chizuru apareció en la entrada del campo de entrenamiento, se acercó rápidamente a Hiroki, hizo una ligera reverencia e informó concisamente. Joven maestro, todo el personal designado se ha reunido en el campo de entrenamiento delantero, con los suministros revisados y listos. Podemos partir en cualquier momento. La llegada de Chizuru cortó cuidadosamente las palabras inacabadas de Yoruichi y el estado de ánimo de melancolía. Oh, bien. El ánimo de Hiroki se animó. De inmediato dejó de lado toda emoción y pensamiento disperso. Respiró hondo y se dirigió a grandes zancadas hacia el campo de entrenamiento delantero. Uno Anaretsu, Yoruichi, Sui FNG y los demás lo siguieron de cerca. Al llegar al patio delantero, la vista que tenían frente a ellos tornó la atmósfera solemne e impresionante. Lo primero que apareció a la vista fue el clan Uchiha formado en cuadrados perfectos. Más de 200 ninjas con uniformes de combate oscuros y espadas largas, o bolsas de kunai, en sus espaldas. Se quedaron allí como una roca negra, en silencio, exudando un aura fría templada por la sangre y el fuego. Lo más sorprendente. Más de 80 de ellos tenían los ojos Sharingan de 3 tomoe carmesí abiertos. Bajo la tenue luz, aquellas pupilas de color rojo sangre brillaban con un poder ocular gélido y formidable, como estrellas ardientes reunidas en un mar carmesí que inspiraba pavor. Al frente, el rostro de Uchiha Fugaku estaba tranquilo, su mirada era aguda. Itachi parecía sereno, todo bajo control. Sasuke tenía un orgullo frío y una ansiosa hambre de batalla. Nejiel permaneció en silencio a un lado, estudiando con curiosidad ese conjunto severo y de sangre de hierro. Luego, otra presión espiritual constante y pesada se extendió por el aire. Los miembros principales del cuerpo Kido también se habían formado, sumando más de 300. Individualmente, tal vez no irradiaran el mismo filo que los Uchiha, pero cada uno sostenía varios instrumentos. Pergaminos cubiertos de runas, bastones con incrustaciones de perlas espirituales, piedras espirituales que formaban bases de matrices, eran la columna vertebral sólida. Se colocó frente a ellos, con sus ojos como antorchas recorriendo cada rostro resuelto, indiferente, emocionado o curioso. Respiró hondo y su voz resonó como metal contra metal, resonando por todo el patio. Bien, todos. Levantó la mano derecha y lanzó un golpe hacia abajo en un gesto de absoluta resolución. Desalojar. Sí. Un rugido atronador estalló como un maremoto. La intención asesina de los Uchiha se elevó hacia el cielo, el poder espiritual del cuerpo Kido se disparó, la voluntad de los luchadores principales ardió. Todas las voluntades convergieron hacia Hiroki en ese instante. Sin dudarlo, Hiroki se concentró en la interfaz de misiones del sistema en su mente y seleccionó a todos los miembros presentes. Atención. Confirmar transferencia. Iniciar transferencia. Objetivo. Onkai. Mundo ferroviario estelar Jarilo Vive Lobot. MMMMM. Se escuchó un zumbido profundo y grandioso mientras las leyes mismas del espacio se agitaban con fuerza. Bajo Hiroki y cada miembro seleccionado, un vasto e intrincado conjunto espacial resplandecía con una luz azul intenso. El resplandor se elevaba hacia el cielo, engullendo cada figura. El espacio se retorció y se dobló violentamente. Una poderosa succión los atrapó mientras la imagen del campo de perforación se ondulaba y se hacía añicos. La expedición transmundana había comenzado oficialmente. TCH, ¿sabía que esto pasaría? El vértigo de la transferencia espacial aún no se había disipado cuando las pupilas de Shimin Hiroki se encogieron. El panorama ante él era mucho más sombrío que lo peor que había imaginado. Rugidos ensordecedores mezclados con el chirrido del metal al desgarrarse golpearon sus tímpanos. A lo lejos, el mecha arquitecto, supuestamente el milagro de ingeniería de Belobot, se erguía como un arrecife solitario azotado por una marea de desesperación, ahogándose bajo un ataque frenético de bestias del juicio final. Más de 10 bestias colosales de formas variadas, cada una exudando un aura de ruina, arrojaban energía abrasadora y blandían garras que podían destrozar montañas, atacando el enorme marco del mecha desde todos los lados.
Cada impacto enviaba chispas cegadoras y estruendos ensordecedores a través del aire. La pesada armadura agrícola ahora presentaba horribles grietas y heridas abiertas, que revelaban peligrosos arcos de electricidad en su interior. En serio, acabas de entrar en Pacific Rim. Hiroki murmuró, con un tono sombrío y sardónico. Su mirada se fijó en la pequeña figura encima del mecha. Trailblazer Star, con su lanza en la mano. Sus gritos casi se perdieron en medio del clamor, pero sus movimientos hablaban con claridad. Mientras giraba su lanza, comandaba la maltrecha máquina agrícola, abriéndose paso entre la marea de bestias y apenas evadiendo los fatales ataques de pinzas. Auge. Rayos de energía carmesí llovieron del cielo como un juicio divino, explotando en esferas llameantes entre las bestias y derribando a varias en la periferia. Fue un apoyo de fuego orbital del Stellaron Express, desde Imeco. Cada salva le dio al mecha un breve respiro. Sin embargo, contra la docena de bestias del juicio final, esos golpes distantes solo dejaron marcas quemadas en pieles gruesas, poco daño real. Después de todo, era una unidad agrícola. No importaba cuán grueso fuera el blindaje, sus sistemas de armas no estaban construidos para esto. Hiroki llegó a ese veredicto en un instante, con el ceño fruncido. La situación era mucho peor que su peor estimación cuando aceptó la orden de golpearme. El mecha arquitecto parpadeaba como una vela en el viento, sostenido únicamente por el pilotaje de Star y el apoyo de fuego de Imeco. La derrota parecía una cuestión de tiempo. Más allá, la fortaleza de acero de Belobot, que se derretía por el hielo, se tambaleaba bajo un ataque sin precedentes. Las grietas se extendieron por la tierra como heridas abiertas, vomitando criaturas de la grieta retorcidas y azules cuyas formas y golpes eran grotescamente traicioneros. Junto a ellos, legionarios uniformados cargaban irradiando aniquilación. La legión de antimateria. Juntos, se lanzaron como una marea contra las defensas desmoronadas de Belobot. Los otrora inquebrantables guardias melena plateada, magníficamente equipados y entrenados, ahora formaban delgados muros humanos, obligados a retroceder paso a paso. Cada carga de la legión, cada golpe de parpaleo de una criatura de la grieta, le costaba muy caro a los valientes guardias. La mirada panorámica de Hiroki captó algo inesperado al borde de la batalla. En un área donde Silvermane debería haberse mantenido solo, había otras figuras. Guerreros rudos pero resueltos se valieron del terreno y de coberturas improvisadas, coordinándose con los guardias del fuego subterráneo. Natasha y otros rostros conocidos se encontraban entre ellos. A su lado, elegantes drones autónomos atravesaban monstruos de la grieta y legionarios con fría eficiencia. La enorme estructura de su aro dominaba el nodo de comando, con ojos electrónicos escaneando mientras brazos mecánicos lanzaban descargas precisas. Si Belobot Superior es una zona de guerra, ¿por qué están aquí los robots de Fire y Suaro? A Hiroki se le encogió el corazón. ¿Y qué hay de la ciudad baja? Ya. Deseó que se abriera la interfaz del sistema y verificó la misión. Asegurar los distritos centrales de Belobot durante 24 horas cósmicas estándar. Estado. En progreso. Un temporizador rojo latía en el rabillo del ojo como una cuenta regresiva hacia la muerte. Bien, aún no he fallado, exhaló y frunció el ceño. Entonces, ¿quién protege las salas inferiores? No hubo tiempo para reflexionar. El plan debía ejecutarse ahora. Señor, los escuadrones están reunidos. Un líder del cuerpo Kido, con un índice de lealtad de 90, dio un paso al frente con voz firme. Eran élites de la sociedad de almas, templados en el resurgimiento del cuerpo, fanáticamente leales a Hiroki por la esperanza y el poder que había traído. Muévete, respondió Hiroki, en voz baja pero con absoluta autoridad en medio del rugido de la batalla. Sí, señor. El rugido unificado resonó como un trueno. En un instante, decenas de personas salieron disparadas desde atrás de él como flechas disparadas. Varios de los que iban a la cabeza hilaron Tree Tomoe carmesí que se transformaron en patrones intrincados y misteriosos. Mangetio Sharingan. Liberación de fuego. Gran llama de dragón. Uchiha Fugaku formó sellos con calma. Un rugiente dragón de llamas estalló, quemando a una bestia del juicio final que cargaba contra el flanco del mecha. La explosión hizo que la bestia aullara de dolor y su carga flaqueó. Susanoo. Uchiha Shisui brilló. El esqueleto de un titán chakra verde se formó, lanzando magatamas esmeralda y ardientes que interceptaron los rayos de energía de la grieta dirigidos a Star, obliterándolos.
Liberación de viento. Ondas en serie de vacío. Uchiha Izuna se desdibujó a lo largo del borde, el viento cortante segando como fuego de ametralladora, destrozando a las criaturas de la grieta que intentaban rodear a los guardias. Las potencias Uchiha se lanzaron a la batalla como las espadas más afiladas. La percepción Sharingan les permitió atacar los eslabones más débiles. Un poderoso ninjutsu floreció en todo el campo, interrumpiendo el ritmo de la legión de destrucción y las bestias de la grieta, aliviando la presión sobre los guardias melena plateada y el mecha arquitecto. Una fuerza fresca y formidable surgió en lo que había sido un campo de batalla sin esperanza. Los ojos de Hiroki recorrieron las líneas. Silverman y Fire apenas sostenían el frente. Los robots de Suaro tenían un gran poder de fuego pero carecían de movilidad. Las criaturas de la grieta entraban y salían. Los soldados de la legión cargaban sin miedo. Los frentes eran irregulares. A pesar del valor de los defensores, su número y poder eran evidentes. Las bajas aumentaban, la espiral descendente era evidente. Shisui. Izuna. Hiroki ordenó inmediatamente a través de métodos de comunicación especiales, una combinación de transmisión Kido y detección de chakra. Mi señor. Dos figuras aparecieron instantáneamente al lado de Hiroki. La situación en el inframundo es incierta, pero la misión principal es proteger todo Belobog. No podemos permitirnos ningún fracaso. Lleven de inmediato al segundo y tercer escuadrón a apoyar el inframundo. Aseguren la seguridad allí a toda costa. Tengan en cuenta que aún puede haber civiles que necesiten protección. Prioricen las vidas. Hiroki habló rápidamente, con instrucciones claras. Entendido. El Mangekyō brilló en los ojos de Shizuya y Izuna mientras aceptaban la orden sin dudarlo. Los dos inmediatamente reunieron a los dos escuadrones Uchiha tras ellos, conocidos por su velocidad y dominio del campo de batalla, junto con algunos miembros del cuerpo Kido expertos en protección y curación. Al instante se transformaron en rayos de luz, evadiendo el campo de batalla principal y dirigiéndose hacia el inframundo. Después de haber organizado el apoyo para el inframundo, Hiroki de repente miró hacia el campo de batalla más profundo y aterrador en el cielo. En el espacio profundo del universo, dos energías inimaginablemente vastas chocaban ferozmente como antiguos gigantes. Cada colisión silenciosa parecía abrir grietas en el espacio. Incluso a través de la vasta distancia y la atmósfera del planeta, las ondas de energía que se disipaban hicieron que la piel de Hiroki escociera y su presión espiritual temblara levemente. Ese poder aterrador le recordó instantáneamente su carta del triunfo. La gran espada del vacío Ki, implicación divina de un solo uso, versión de prueba de un solo uso. Maldita sea, sigues aumentando la dificultad. Hiroki no pudo evitar maldecir. La descripción de la misión del sistema no mencionaba esta parte. Pensar que dos enviados luchan fuera del planeta, señor Hiroki. Por fin está aquí. Una voz llena de sorpresa y alivio sonó tras él. Hiroki se recompuso y se giró para mirar. Una chica de cabello rosado morado, la líder de la estación espacial ERTA, Asta, se acercó corriendo bajo la custodia de un pequeño escuadrón de seguridad de Dick, con aspecto ligeramente desaliñado, pero con una mirada decidida. Tenía algo de polvo en la cara y el vestido roto, pero parecía estar de buen humor. Asta, ¿cuánto tiempo sin verte? Hiroki asintió, intentando que su tono sonara firme. Décadas de experiencia en la sangre y el viento de la sociedad de almas le habían dado inconscientemente el temperamento sereno de quien ha vivido una verdadera guerra. No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Asta estaba un poco confundido. Para ti no ha pasado mucho tiempo, pero para mí han pasado décadas, dijo Hiroki con calma, mientras su mirada recorría el campo de batalla para evaluar la situación. Ah. La boca de Asta se abrió en estado de shock, claramente incapaz de comprender la diferencia en el flujo del tiempo. Bueno, no te preocupes por esos detalles. Hiroki hizo un gesto con la mano. No era momento de explicaciones. ¿Pero por qué viniste a este lugar remoto? Ay, Asta suspiró y habló rápidamente. Stelle, es decir, la pionera, dijo que después de que el hielo y la nieve se derritieran, descubrió algo muy antiguo y extraño en las profundidades de las llanuras nevadas, con lecturas de energía extremadamente anormales. Cuando la señora Eta se enteró, se interesó muchísimo y me arrastró con ella para verlo en persona. ¿Quién iba a decir que, poco después de llegar a Belobog, nos atacaría por sorpresa la Legión de la Destrucción? Su aparición fue inesperada y su magnitud superó con creces las expectativas.
Miró al cielo con un miedo persistente. Hiroki permaneció en silencio. Cualquier cosa que pudiera interesar a Erta no era, sin duda, un asunto menor. No es de extrañar que atrajera a un Lord Devastador. Calculó rápidamente en su mente. Para poder luchar contra un Lord Devastador, quien vino debe ser el cuerpo original. Si solo fuera una marioneta, probablemente no habría habido una comisión. Sin embargo, una batalla entre enviado de nivel, su único disparo de ki de espada Taishu de nivel enviado, ni siquiera estaba seguro de si ese ki de espada podría causar una herida fatal a un verdadero emisario. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Cuánto tiempo más podemos resistir? Hiroki reflexionó y planteó la pregunta más crucial. No muy bien. La expresión de Asta era grave. La Legión de la Destrucción es demasiado numerosa, y las criaturas Fragmentum aparecen sin cesar. Por suerte, la directora Topaz estaba en Belobog para una evaluación de activos en ese momento, reaccionó con rapidez, utilizando una autorización de emergencia para despertar la antigua Legión Mecánica de Defensa de Itke enterrada en las profundidades, que había estado sellada e inactiva. Solo entonces logramos resistir a duras penas la primera y más violenta oleada de la ofensiva. De lo contrario, el mundo superior podría haber... La directora Topaz está en Belobog. ¿Y activó una legión mecánica subterránea? Hiroki se quedó atónito de nuevo. Era una sorpresa inesperada. ¿Entonces lidera la defensa en el inframundo? Sí. La directora Topaz y Sunumbi se retiraron al inframundo con la mayoría de las máquinas de defensa. Dijo que la estructura allí es compleja, lo que la hace más adecuada para la defensa y la protección de más civiles. Asta respondió rápidamente. La línea de defensa del inframundo aún resiste, pero la presión también es inmensa. Entendido. Hiroki se sintió un poco más tranquilo. Conocía las capacidades de Topaz. Combinado con la Legión Mecánica de Defensa de la IP y algunas de las fuerzas de Wildfire, el inframundo debería estar a salvo por ahora. He enviado tropas de élite para apoyarla. Están lideradas por 2 ninjas de alto nivel con el Mangekyō Sharingan, y con la ayuda del cuerpo Kido, deberían poder estabilizar la situación. Genial. Muchas gracias, señor Hiroki. Una luz de esperanza se iluminó en los ojos de Asta. Mientras podamos resistir en el núcleo de la ciudad otras 24 horas. La flota de respuesta rápida del IP ya está en su ruta Warp y llegará a la órbita de Harilobi en 24 horas cósmicas estándar. 24 horas, Hiroki miró al Mecha Trailblazer en la distancia, que acababa de ser desequilibrado nuevamente por una bestia del juicio final con fragmentos de armadura volando por todas partes, luego miró hacia arriba a la impactante colisión de energía en las profundidades del universo. Entonces, resistamos 24 horas. Sin embargo, señora Asta, la mayor variable ahora está en el cielo. Espero que la señora Eta sea lo suficientemente poderosa. O la señora Eta podría usar sus contactos y llamar a alguien, mi señor. La barrera está lista. Otro miembro clave del cuerpo Kido apareció vía Shunpo e informó respetuosamente. Su rostro estaba algo pálido. Claramente, haber creado una barrera masiva que cubría todo Belobog tan rápidamente le había pasado factura. Otros miembros del cuerpo Kido también estaban en sus posiciones designadas, con las manos formando sellos, sus miradas enfocadas y determinadas. Bien. La mirada de Hiroki se volvió aguda. Activa corte del vacío. Muro de las 1000 espadas y formación de las 4 llamas púrpuras. Fusión de reinos. Máxima potencia. Como órdenes. Siguiendo la orden de Hiroki, docenas de miembros principales del cuerpo Kido dispersos en nodos clave por todo Belobog inyectaron simultáneamente su vasto poder espiritual acumulado en los nodos de formación bajo sus pies. Tararear. Un zumbido bajo pero resonante resonó por todo el campo de batalla. Una enorme barrera de energía translúcida, visible a simple vista, como un cuenco de cristal gigante al revés, se elevó instantáneamente desde el borde de la ciudad. La barrera era de un dorado pálido con complejas runas que fluían sobre su superficie. Era la barrera defensiva de mayor nivel del cuerpo Kido, que combinaba los principios del Danki y estaba reforzada por las innovaciones tecnológicas de Hiroki. Corte del vacío. Muro de las 1000 espadas. Inmediatamente después, una segunda barrera de luz violeta profunda floreció dentro de la primera. Irradiaba un poder abrasador y aniquilador, su geometría era intrincada. El secreto de Konoha, la poderosa formación de las 4 llamas violetas. Sin embargo, la formación de las 4 llamas violetas ya no estaba sola.
Sus zarcillos de energía se entrelazaron y se fusionaron en la muralla de las 1000 murallas Dank, de color dorado pálido. Doble capa. Kido y ninjutsu en perfecta unión. Bun retumbra. El rayo ruinoso de una bestia del juicio final se estrelló contra la barrera compuesta recién nacida. El muro dorado se desplomó hacia adentro. El conjunto violeta onduló violentamente, las runas destellaron con furia, pero el impacto, suficiente para arrasar una colina, se detuvo en seco. La luz se desvaneció. La barrera se atenuó, pero resistió. Todo Belobog se alzaba bajo aquella vasta e inquebrantable cúpula. Oleada tras oleada de horrores escarchados y soldados de la Legión de la Destrucción se estrellaban contra ella. Quemada, repelida, aniquilada. El fuego de la ciudad se extendía sin obstáculos. Los guardias melena plateada, los miembros del infierno, los autómatas de Svarog y los maltrechos Mechs constructor sintieron que la presión aplastante se aliviaba. El ritmo de la batalla se tambaleaba como un disco en pausa. Todos los soldados jadeaban en busca de aire, aprovechando la calma para curar sus heridas, recargar y reorganizar sus líneas. En los rostros exhaustos, al borde de la desesperación, finalmente brilló la esperanza. Señorita Asta, ella es, y dijo una voz tranquila y autoritaria. La guardiana suprema de Belobog, Bron Yarran, avanzó escoltada por CL y guardias de élite. El humo surcaba su cabello plateado. La fatiga se reflejaba en sus finos rasgos, pero su espalda permanecía recta, mientras sus ojos azul hielo evaluaban a Hiroki y a los extraños y poderosos guerreros detrás de él. Ella acababa de observar cómo luchaban estos refuerzos y vio cómo se alzaba la barrera que abarcaba toda la ciudad. ¡Oh! Guardián Bronja. Hasta se apresuró a presentar. Este es el señor Hiroki, traído por canales especiales. Su gente erigió la barrera que protege la ciudad. La mirada de Bronja se encontró con la mirada tranquila e insondable de Hiroki. Saludos, señor Hiroki, dijo Bronja con un firme saludo Belobog. Soy la guardiana suprema Bronja Rand. Le estaremos eternamente agradecidos por su ayuda en nuestro momento más difícil. La gente de Belobog lo recordará. CL y los guardias le imitaron. De nada, guardián. Hiroki inclinó la cabeza y miró rápidamente su cabello, notando en silencio de nuevo el pato de 4 turbos antes de volver al tema. La barrera solo puede amortiguar los ataques externos. No erradicará al enemigo. Mantener un campo compuesto de este tamaño nos agota rápidamente. La Legión de la Destrucción y Escarchada no se detendrán. Seguirán atacando nodos, drenando nuestra fuerza. Señaló hacia afuera, donde la horda, momentáneamente bloqueada, ahora aullaba y se reunía, ya sondeando los puntos débiles. Mi gente aguantará aquí. Aprovechad el respiro. Descansad, atended a los heridos, reabasteced. La verdadera batalla empieza ahora. Debemos aguantar 24 horas hasta que llegue la flota de la compañía. Cada segundo será un tormento. Bronja miró fijamente a los ojos que leían el campo de batalla como un libro, y escuchó una certeza de hierro detrás de la advertencia. Respiró hondo y saludó de nuevo. Entendido. Gracias de nuevo. Belobog está en sus manos, señor Hiroki. CL, de la orden. Unidades, descanso rotatorio, logística a toda máquina. Todos los que puedan, prepárense para luchar hasta el último aliento. Sí, señora. La determinación brilló en los ojos de CL. Se giró para transmitir las órdenes. Hiroki no dijo nada más, su mirada recorrió la agitada marea negra más allá de la luz. Levantó una mano. Detrás de él, los agentes del cuerpo Kido tejieron nuevas señales, cambiando la energía para reforzar las zonas bajo el ataque más duro. Mientras tanto, los ninja Uchiha se dispersaron a los nodos internos. Escaneando el Sharingan, con los sellos listos para cualquier cosa que pudiera romperse, con las manos limpiando silenciosamente los kunai ninjatsu. Sobre un robot constructor, Trailblazer Star le hizo un gesto distante con el pulgar hacia arriba a Hiroki y luego volvió a apuntar su lanza, con los ojos puestos en las monstruosas sombras que se movían más allá. A continuación, la bestia del juicio final. A través del tejido dorado pálido del muro de las 1000 murallas de Danki, el conjunto de fusión de las 4 llamas violetas, contó una docena de bestias del tamaño de una montaña desgarrando la tierra con garras blindadas, rayos carmesí brotando de sus núcleos para golpear la barrera. Cada impacto hacía que la cúpula se estremeciera y las grietas se abrían y sellaban con un chirrido de metal retorciéndose. Yomi, Sasuke, Itachi, Nejiel, Anna. Su mirada recorrió a los 5 que estaban detrás de él.
Señaló a la horda en ebullición. Ya ven la situación. Reduzcan la cantidad. Ataquen los núcleos. Sí que sabes preguntar, dijo Yomi arrastrando las palabras, con la mirada fija en un titán repleto de espinas de cristal. Nunca había cortado algo tan grande, pero perfecto. Antes de que terminara la queja, una máscara de hueso rezumaba de su piel, cubriendo la mitad de su rostro. Sus ojos carmesíes hundidos brillaban. El reiatsu salvaje de las Smseki estalló en un ciclón negro-violeta. Justo lo que quería. Los estallidos sónicos destrozaron la roca debajo de ella mientras Isayama Yomi se disparaba como un contrameteorito hacia la manada de las bestias. La bestia del juicio final nunca sintió el descenso de los Shinigami. Aterrizó entre tres titanes, golpeando con la punta del pie la articulación de su garra para saltar 100 metros hacia el cielo. Abajo, una bestia levantó su ojo compuesto demasiado tarde. Solo una delgada sombra que se expandía a gran velocidad. Clan. La Zampacudm del Rey León cantó desde su funda, el borde deslizándose entre las lentes de los ojos hacia el cráneo. Un giro de su muñeca y la fuerza hueca desgarró la hoja a lo largo. La sangre índigo brotó mientras ella saltaba de nuevo, con la máscara sonriendo bajo la sangre. Demasiado lento. Se burló dentro de la red de presión espiritual. Los martillos de cola de las dos bestias del juicio final golpearon desde ambos lados. La onda expansiva por sí sola podría voltear un tanque. Konoe no esquivó. El ojo carmesí de su máscara se encendió. Hierro. Un caparazón negro morado cubrió su cuerpo. ¡Bum! El martillo se estrelló contra su diminuto cuerpo y la tierra se derrumbó formando un cráter. Del polvo surgió un chirrido metálico. Konoe se arrodilló sobre una rodilla, el hierro de su hombro izquierdo crujió bajo el golpe, mientras que la espada larga de su mano derecha ya había ensartado el tendón de la cola del otro. Con la máscara salpicada de sangre, se giró hacia el titán aturdido y la hoja brilló con una luz negra destructora. 0 perforación de alcance 0. Susanoo perfecto. El grito bajo de Itachi hizo que los cielos cambiaran de color. Un esqueleto carmesí se condensó del vacío, músculos y venas lo envolvieron en unos instantes. La armadura Tengu de color azabache y violeta vistió el marco, y el torrente de chakra finalmente dio forma a un dios de la guerra púrpura que tocó el cielo, la espada de Totsuka en su cadera y el espejo Yata brillando en su mano izquierda. Al otro lado, el Rinnegan de Sasuke resplandecía con una luz púrpura diabólica. Un Susanoo violeta se alzó, extendiendo sus alas para ocultar el cielo, y la flecha de Indra formó un arco de relámpagos en su palma. Las dos bestias del juicio final rugieron y cargaron, con sus cuernos del tamaño de un rascacielos embistiendo hacia el Susanoo. El dios de la guerra de Itachi levantó tranquilamente su escudo. El espejo Yata se onduló como el agua. En el instante en que los cuernos tocaron la superficie, su fuerza devastadora fue absorbida por completo. El espejo se volvió oro fundido. Refleja. La única palabra tranquila cayó, y el espejo Yata estalló en una detonación solar. La mitad del cráneo de una bestia del juicio final se vaporizó en la luz. El resto fue cercenado por la cintura por la espada de Totsuka, cuya llama del alma fue absorbida por la empuñadura en forma de calabaza. La lucha de Sasuke fue aún más feroz. La flecha de Indra atravesó el aire y clavó a una bestia del juicio final voladora en los muros de Belobog. En medio de los estertores de la muerte del monstruo, él montó el Susanoo y lo bajó del cielo, aplastando su columna bajo un pie titánico mientras las llamas negras del Amaterasu se derramaban a través de la herida de la flecha. Amaterasu, ataúd del infierno ardiente. El fuego negro envolvió al titán en un instante, sus angustiosos aullidos sacudieron el campo de batalla. La resurrección de Neliel descendió como un milagro. Un pilar de jade, con su presión espiritual, atravesaba el cielo y la tierra, con un elegante yelmo de antílope cubriendo su rostro. Al sujetar la lanza esmeralda de varios metros de largo, la presión de un hueco de clase Bastolorde hizo retroceder las nubes. Entonces yo también voy. Su voz alegre y etérea resonaba con un anhelo de batalla. La caballero antílope dobló las rodillas. La roca se hizo añicos a 100 metros de distancia. La estocada de su lanza se convirtió en un meteoro esmeralda, y cualquier criatura de la grieta que se cruzara en su camino fue reducida a polvo por su presión antes siquiera de que pudiera acercarse. Presintiendo la fatalidad, el núcleo pectoral de la bestia del juicio final se incendió, demasiado tarde. La tormenta de jade que giraba en la punta de la lanza destrozó el rayo de energía lanzado apresuradamente, y con un grito de pistola verde. Neliel clavó la punta directamente en el núcleo carmesí del pecho del monstruo.
La bestia se congeló un instante, y luego estalló en una interminable luz verde desde su interior, desatando una lluvia de fragmentos cristalinos. Sin pausa, Nejiel describió un elegante arco con su extremidad afilada, dirigiendo la lanza hacia la rodilla de otro titán. Siguiente. El campo de batalla de Unohana Retsu era la zona de muerte más silenciosa de todas. Banca y el fin de todo. Ante sus suaves palabras, un viscoso mar de sangre se extendió desde sus pies, tragándose a una bestia del juicio final en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de la esfera carmesí se formó un espacio separado. Los rugidos del monstruo quedaron completamente sellados. Retsu caminó sobre las olas de sangre. Su Zanpakuun se convirtió en una hoja líquida y retorcida de sangre. La bestia atacó con una garra, pero la hoja de sangre se enroscó alrededor de la extremidad como una víbora. Al rozar ese borde carmesí, su armadura ósea y su carne comenzaron a disolverse. El mar de sangre ascendió por el cuerpo del titán, y cada ola desgarraba enormes secciones de tejido. En su frenesí, disparó ráfagas de energía, pero la sangre se alzó formando una barrera que engulló los rayos como si fueran lodo. Unohana Retsu sonrió de placer, se desvaneció en una neblina carmesí y reapareció sobre su cabeza. Tu lucha es hermosa. La espada sangrienta se abrió paso lánguidamente sobre sus ojos compuestos. Su grito fue absorbido por el mar, y la disolución se aceleró. Cuando la bola de sangre se dispersó, solo quedó un esqueleto blanqueado, incluso la médula espinal ahuecada. Retsu se quitó la sangre de la espada y dirigió una mirada gentil a la siguiente presa. Continuemos el baile. La batalla cambió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando tres bestias del juicio final fusionaron repentinamente su poder y lanzaron un rayo ruinoso a la parte trasera del Susanoo de Sasuke, un cero llegó primero. El rayo de energía negro azabache de Konoe colisionó con la explosión y la aniquiló. Aprovechando la onda expansiva, saltó al hombro del Susanoo, con la máscara rota, pero riendo. Me debes una, chico. Sasuke resopló, pero el espadón del Susanoo cortó a los atacantes furtivos tras ella. La lanza de Nejiel atravesó la manada, conduciendo a los titanes heridos hacia el espejo Yata de Itachi. El espejo se volteó, reflejando su propio cañón de energía y haciéndolos estrellarse. El mar de sangre de Retsu se adentró en ellos, disolviendo sus piernas y dejándolos inmovilizados en su lugar. El golpe final vino del cielo. La pistola verde de Nejiel atravesó un cráneo como una lanza del juicio. Explosiones ensordecedoras, gritos de energías en choque, rugidos de bestias colosales y el desgarro del espacio por cuchillas tejieron la sinfonía más feroz en las afueras de Belobog. La misteriosa luz azul del Fragmentum y las corrientes de energía escarlata de la Legión de Antimateria esparcieron colores siniestros por todo el páramo cubierto de nieve. El cielo, obstruido por la enorme sombra de las bestias del juicio final y un aluvión de fuego energético, colgaba pesado y oscuro. Sin embargo, bajo la barrera de doble capa formada por el clan Uchiha y el cuerpo Kyuubi muro de las 1000 murallas fusionado con la formación de las 4 llamas púrpuras reino fusionado, la presión sobre los distritos centrales de la ciudad se había aliviado notablemente. Los resistentes muros de la barrera se erguían como un poderoso dique, conteniendo obstinadamente la marea de aniquilación que se extendía más allá. Aunque su superficie se ondulaba violentamente bajo impactos implacables, su luz parpadeaba y gemía como si estuviera al borde del colapso, se mantuvo firme, ganando un valioso espacio para respirar y un punto de apoyo estratégico para los que estaban dentro. Desde un puesto de observación ligeramente elevado justo dentro de la barrera, Hiroki observaba el campo de batalla con una mirada tan precisa como la de un escáner de alto nivel. En su opinión, la lucha efectivamente se estaba inclinando a su favor, al menos en esta zona central. Isayama Yomi, Nejiel, Unohana Retsu, Itachi y Sasuke, 5 luchadores de primer nivel que poseen una presión espiritual de primera clase, se mantuvieron como pilares inamovibles, anclando la línea del frente contra el enjambre de la bestia del juicio final. Al ver que su línea se mantenía, especialmente con Yomi y Nejiel todavía luchando con fervor y entrega, aflojó una fracción de la tensión en los nervios de Hiroki. La fuerza de élite que había traído del mundo Soul Reaper podía, a nivel individual, manejar a estos enemigos de la clase Doomsday sin muchos problemas. En ese momento, un ruido mecánico torpe, acompañado de una nube de humo y una pequeña explosión, se escuchó cerca. Un robot agrícola destartalado, con la armadura abollada y las articulaciones chispeando, se tambaleó hasta detenerse al borde de la barrera. Desde la cabina, una figura cubierta de polvo saltó ágilmente.
El Trailblazer Stelle. Se sacudió el polvo del abrigo, sacudió su despeinado cabello gris y caminó hacia Hiroki. La curiosidad y una leve familiaridad brillaban en su rostro en medio de la carnicería. Sonriendo, le dio un golpecito a Hiroki y dijo: Oye, nos conocemos, ¿verdad? ¿Afuera de la estación espacial Erta? Hiroki apartó sus pensamientos del campo de batalla y se volvió hacia ella. Recordó a esa chica impredecible con la que se había cruzado brevemente en la estación. Él asintió levemente. Sí, lo hemos hecho. Sabía que me resultabas familiar. Stelle se iluminó, como si encontrara a un viejo amigo entre los cadáveres. ¿Estás aquí para ayudar? Genial. La gente que trajiste, es increíble. Se puso de puntillas y miró hacia el lejano campo de batalla, donde la luz violeta perforaba el cielo, olas de color rojo sangre se agitaban y destellos esmeralda danzaban, con asombro en sus ojos. Solo un trabajo. Recordando que ella era un miembro fundamental de los Trailblazers y que ahora pilotaba sola un robot destrozado, preguntó: ¿Dónde están tus compañeros de equipo? ¿Compañeros de equipo? Ah, ¿te refieres a March y Dannen? Señaló las estructuras de acero visibles bajo Belobog. Están en la ciudad baja. Los monstruos del fragmento y la legión de antimateria presionaron con fuerza, así que la mayoría de los civiles fueron evacuados allí. El terreno ayuda. Espacios reducidos y cerrados. Con el ejército de mechas de Svarog, los robots de defensa corporativos que trajo Topaz y la gente de Wildfire, mantener una línea es más fácil. Aquí arriba es demasiado abierto. Enfrentarse a estos grandes tipos de frente es brutal. Miró con miedo a la lejana y rugiente bestia del juicio final. Un despliegue sólido, dijo Hiroki. La profundidad estratégica y el terreno siempre importaban. Su mirada se posó en la arcaica lanza carmesí salpicada de estrellas que ella tenía en la mano, la lanza de fuego, que todavía irradiaba un calor tenue. Esa arma había propulsado al robot gigante anteriormente. Preguntó, intrigado. ¿Cómo pilotaste esa cosa? Un motor de creación no suena a equipo estándar. Señaló con la cabeza la mole humeante. Stelle miró la lanza, luego el mechi se encogió de hombros con aire desconcertado y objetivo. Esto. Ni idea. Levantó la lanza como si fuera un atizador. Estaba en la cresta eterna, me apuñaló, me dolió muchísimo. Luego, supe cómo usarla. Lo recogí, me sentí conectado y, bueno, pensé muévete y el grandullón obedeció. Lo hizo sonar tan natural como beber agua. Hiroki. Las palabras le fallaron. Apuñalado por una reliquia y dominado al instante un mecha antiguo. La explicación era absurda, pero curiosamente convincente. Reprimiendo el impulso de replicar, extendió la mano. ¿Te importa si echo un vistazo? Claro. Sin dudarlo, le entregó lo que podría ser un recipiente del poder del arconte de la preservación como si ofreciera un pan recién horneado. Ella le pasó la lanza de fuego. Ella realmente no tiene miedo. Él agarró el arma. Se sentía pesado y cálido, más como una piedra viva que como un metal frío, suavemente caliente. A lo largo del eje corrían runas antiguas que no podía leer y que exudaban un aura pesada y firme, como si pudiera cargar el mundo sobre sus hombros. Pero no importaba cuánto se concentrara, canalizando su presión espiritual, la lanza yacía inerte. Una piedra sin vida comparada con la energía palpitante similar a un corazón que mostraba en las manos de Stelle. ¿No hay respuesta? Stelle se acercó más y lo observó mientras jugueteaba con él. Hiroki frunció el ceño, lo intentó de nuevo, incluso imitando su método de solo piensa, pero nada. ¿No dijiste que funciona tan pronto como lo sostienes? Quizás necesite, la voluntad de proteger. Se rascó la cabeza, ofreciendo algo críptico pero plausible. Como y un deseo muy, muy fuerte de proteger la ciudad detrás de nosotros, a todos los que están en ella. Una vez más, Hiroki se quedó sin palabras. Activación de la fuerza de voluntad. Eso se convirtió en puro misticismo. Renunció a la idea de explorarlo él mismo y solicitó en silencio. Sistema, realiza un análisis de escaneo profundo en esta lanza de fuego que tengo en la mano. Comando confirmado. Escaneo profundo iniciado, escaneo completo. La voz electrónica del sistema era fría y eficiente. Nombre del artículo. Lanza de fuego, piedra áspera del pionero. Fuente.
Una piedra obstinada que contiene un rastro de la voluntad de León de Preservación, Clipot, el señor del ámbar, que fue recogida casualmente en el planeta Harilo y otorgada a la arquitecta de primera generación, Alisa Ran, simbolizando la misión de proteger a Belobog y al mundo entero. Talento. Llama de preservación, pasiva barra activa. El portador puede aprovechar el débil poder del león de preservación contenido dentro de la lanza para desatar poderosas llamas capaces de incinerar hielo sólido, fundir metal y purificar la energía heterogénea estancada del fragmentum. Su poder fluctúa según la pureza y firmeza de la intención del portador hacia la preservación. Nexo del motor de creación, autoridad central. Esta lanza actúa como núcleo de mando absoluto y llave de energía para todas las unidades de la serie motor de creación de Trailblazer, incluyendo prototipos, modelos de producción en masa, unidades de repuesto, unidades selladas, etc. Su portador posee autoridad suprema sobre todos los mechs del motor de creación, incluyendo activación, instrucción, combate coordinado, transferencia de energía, bloqueo barra desbloqueo del núcleo, etc. Llave de autoridad de Belobot, secundaria. Como ficha del primer gran guardián, puede desbloquear ciertas áreas o instalaciones selladas y de máxima autoridad dentro de Belobog. Notificación especial del sistema. Se detectó un número de unidades del motor de creación de Trailblazer que actualmente se pueden vincular y activar con la lanza de fuego. 21.079 unidades. Estado. Hibernación barra en espera. Ubicación. Capas subterráneas profundas del planeta Harilo B, profundidad de coordenadas. Distribuida uniformemente desde la capa de la corteza hasta la zona de transición del manto superior, formando una gran red de reliquias subterráneas. ¿Cuántos dijiste? Incluso con la serenidad de Hiroki, oír esa aterradora cifra lo dejó sin aliento, y la mano que agarraba la lanza de fuego se tensó inconscientemente. 21.079 unidades, repitió el sistema sin emoción. 21.079 unidades. Hiroki sintió que sus pensamientos se congelaban momentáneamente. La aparentemente anodina lanza de piedra en la mano de Shin, aparte de poder pilotar ese destartalado robot, estaba conectada a más de 20.000 máquinas de creación. Esto equivalía prácticamente a una enorme legión mecánica capaz de cambiar el destino de un planeta, o incluso afectar el equilibrio estratégico de todo un sistema estelar. ¿Dónde exactamente se encuentran esos mechs? Todas las unidades se encuentran en la estructura geológica profunda bajo la superficie del planeta Harilo B. La distribución de la profundidad es desigual, pero la profundidad promedio supera con creces los cimientos actuales de la ciudad de Belobog. Se especula que esta es la barrera defensiva final y la bóveda de semillas de civilización construida por la antigua civilización Trainer para prevenir desastres catastróficos. Los mapas de ubicación detallados requieren un análisis que combine el sistema de coordenadas local y el equipo de detección de nivel profundo. ¿Por qué a todo el mundo le gusta enterrar cosas bajo tierra? Sistema, no me digas que en la región central de Harilo 6, o incluso más profundo, hay reliquias enterradas que son aún más exageradas que este ejército de máquinas de creación. Hiroki intentó indagar en secretos más profundos. Autoridad insuficiente. La información relevante implica restos o rastros de interferencia de existencias de alto nivel, nivel Aeon, y excede el rango de detección actual del sistema. Por favor, anfitrión, investíguelo usted mismo. La respuesta del sistema contenía una sutil pausa, claramente tocando una restricción. Bueno, ya lo has dicho. Terminando esta breve pero llena de información conversación interna, una luz aguda parpadeó en los ojos de Hiroki, y la forma en que miraba la lanza de fuego en su mano era completamente diferente ahora. Esto no era solo un arma. Era la clave para abrir un tesoro subterráneo y comandar un ejército del fin del mundo. Aunque la situación de batalla era urgente e impedía una investigación inmediata, sin duda se trataba de un recurso estratégico crucial. Reprimió la conmoción y la planificación en su corazón, devolviéndole con calma la lanza de fuego a Shin, su tono volviendo a su calma anterior. Un arma decente. El poder que contiene, es muy interesante. Claro que sí. Shin volvió a agarrar con orgullo la lanza de fuego, como si acabara de recuperar una herramienta útil. Aunque me dolió mucho cuando me apuñaló. Ahora es bastante fácil de usar. Sopesó la lanza en su mano, sintiendo la resonancia familiar. Hiroki volvió a quedarse en silencio. La forma en que estableció una conexión con un artefacto divino fue verdaderamente única.
Realmente no podía entender el proceso de pensamiento de Shin. Durante los siguientes minutos, los dos permanecieron en silencio, tranquilamente posicionados al borde del ruidoso campo de batalla. Shin observó con curiosidad el choque devastador entre Yomi y la bestia del juicio final en la distancia, aunque solo podía ver destellos de explosiones de energía y espacio distorsionado. Mientras tanto, Hiroki redirigió la mayor parte de su atención al campo de batalla en constante cambio, mientras su mente procesaba y analizaba rápidamente cada detalle. Con el paso del tiempo, incluso en circunstancias relativamente favorables, se produjo una pérdida implacable y masiva de resistencia física y poder espiritual. Los primeros en mostrar signos de fatiga fueron, como era de esperar, los dos hermanos Uchiha. Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke. Aunque el Susanoo perfecto poseía un poder abrumador tanto en ataque como en defensa, su debilidad era igualmente obvia. Era un objetivo demasiado grande. Como antorchas en la oscuridad, atraían la potencia de fuego de más de la mitad de las bestias del juicio final en el campo de batalla. Esos gigantes igualmente enormes claramente consideraban a estos dos dioses de la guerra morados y rojos como la mayor amenaza y la presa más selecta. Varias bestias del juicio final incluso abandonaron el ataque a la barrera y optaron por lanzar un asedio feroz y coordinado contra los Susanoo. Cuernos con forma de montaña se estrellaron violentamente contra ellos, corrientes de energía atravesaron el espacio y golpes de martillo de cola capaces de romper colinas llovieron en un torrente denso y furioso sobre los dos Susanoo. Aunque el espejo Yata podía defenderse perfectamente e incluso reflejar los ataques, cada bloqueo consumía una enorme cantidad del poder ocular y la energía mental de Itachi. Si bien el poder de sellado de la espada de Totsuka era fuerte, golpear el núcleo de una bestia del juicio final que se movía rápidamente no fue fácil. Las llamas negras de la Materasu de Sasuke ciertamente dominaban, pero mantener la quemadura también era extremadamente agotador para la presión espiritual. La flecha de Indra era un movimiento asesino de un solo objetivo aún más potente, y dispararlo rápidamente le imponía una carga inmensa. Tras asesinar y herir gravemente a varias bestias del juicio final, comenzaron a aparecer grietas evidentes en la armadura de chakra que rodeaba a los dos Susanoo. Sus movimientos ya no eran tan fluidos ni rápidos como antes, y la luz púrpura comenzó a parpadear de forma inestable. Itachi, mi presión espiritual está casi agotada. El Susanoo no durará mucho más, la voz de Sasuke se transmitió a través del enlace mental, con un dejo de agotamiento. Entendido. Nuestro objetivo es demasiado grande y el consumo supera con creces las expectativas. La voz de Itachi permaneció tranquila, pero también denotaba agotamiento. Prioriza la retirada, la recuperación y luego el reenganche. No podemos quedar completamente agotados aquí. Sus miradas se cruzaron y al instante llegaron a un entendimiento mutuo. Itachi manipuló el espejo Yata del Susanoo para que repentinamente estallara con una luz intensa, formando un enorme escudo de luz en forma de abanico que hizo retroceder temporalmente a las bestias del juicio final que lo rodeaban. Sasuke, controlando su Susanoo, agitó violentamente sus enormes alas, provocando vendavales y tormentas eléctricas para interrumpir la persecución de los enemigos. Al apoderarse a esta ventana, los dos enormes dioses de la guerra púrpuras se encogieron y se disolvieron rápidamente. Los cuerpos verdaderos de Itachi y Sasuke se transformaron en dos rayos de luz púrpura, retrocediendo a una velocidad extrema y hundiéndose rápidamente en la barrera compuesta que se encontraba tras ellos. La luz de la barrera fluctuaba sutilmente, aceptándolos. Tan pronto como los hermanos entraron en la zona segura, inmediatamente se sentaron con las piernas cruzadas, realizaron señales con las manos, cerraron los ojos en concentración e hicieron circular completamente el poder dentro de sus cuerpos, absorbiendo con avidez el ambiente de Reis y relativamente estable dentro de la barrera para recuperarse. El rostro de Itachi estaba algo pálido, y el patrón de su Mangekyo Sharingan parecía haberse atenuado ligeramente. Sasuke, mientras tanto, respiraba con dificultad, y su Rinnegan mostraba indicios de fatiga por el uso excesivo. Su retirada temporal duplicó instantáneamente la presión en la primera línea. Casi simultáneamente con la retirada de los hermanos Uchiha, otra aura poderosa se acercó rápidamente a la barrera. Jaja, me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo viejo. Mi resistencia ya no se puede comparar con la de los jóvenes. Acompañada de un suspiro mitad genuino, mitad fingido, la figura de la hermana Ua apareció en la entrada de la barrera. Su aori blanco de capitán estaba manchado de sangre fétida y marcas de quemaduras de energía.
Su respiración era un poco entrecortada, pero su mirada permanecía aguda, y el instinto asesino que la rodeaba, aunque algo contenido, seguía siendo palpable e inquietante. La Zanpakuto, fin de todas las cosas, en su mano había vuelto a su estado Shikai, pero el espeso e indeleble olor a sangre en la hoja no había disminuido en lo más mínimo. Enfrentando enemigos como las bestias del juicio final, que tienen piel gruesa, poseen una vitalidad extremadamente tenaz y son grotescamente grandes, la esgrima altamente refinada de Unohana Retsu y su mar de sangre, que podía disolver la vida, tenían una alta eficiencia para matar, pero el costo era un inmenso consumo de energía. Cada golpe, cada oleada de sangre, se enfrentaba al físico imponente del oponente y su energía caótica. Este estilo de lucha, basado puramente en la fuerza bruta, herida por herida, era sin duda una dura prueba de resistencia. Lidiar con objetivos tan masivos realmente no es el fuerte Ata señora, se rió la hermana Ua con autodesprecio, sacudiendo elegantemente el polvo, aunque principalmente manchas de sangre, de su Aori, admitiendo francamente su debilidad. Necesitaba un entorno relativamente seguro para recuperar el aliento y recobrar su presión espiritual, gravemente agotada. Caminó tranquilamente hacia el perímetro de la barrera, su mirada recorrió a los hermanos Uchiha que se recuperaban antes de finalmente posarse en Hiroki, a quien le dio un leve asentimiento. Con Itachi, Sasuke y Unohana Retsu, tres combatientes de primer nivel, retirándose temporalmente de la línea del frente, la presión en el campo de batalla principal cayó instantáneamente como una avalancha sobre los dos individuos restantes. Isayama Yomi y Nejiel. El grupo principal de bestias del juicio final, originalmente dividido entre 5 defensores, ahora presiona casi por completo contra la línea de defensa sostenida por Wanquan y Nejiel. La presión de Wanquan se disparó. Su pequeña figura serpentea como un rayo negro a través del asedio de varias bestias del juicio final, con el Rey León en sus manos desplegando un cielo repleto de sombras afiladas que chocan con furia contra las garras, los martillos de cola y los alientos de energía de los monstruos, estallando en una luz deslumbrante sin fin y ondas de poder. El crujido de hierro al romperse resuena una y otra vez, pero su regeneración a supervelocidad, nacida del poder hueco fusionado con el Sesmseki, la convierte en una diosa de la guerra eterna. La piel de acero destrozada se cura en un instante, lo que le permite seguir luchando con furia salvaje. Nejiel también se vio obligada a vivir una lucha amarga. En su forma de caballero unicornio esmeralda, es cegadoramente rápida y feroz, pero sin los otros para dividir la atención del enemigo, debe enfrentar ataques desde todos los ángulos sola. Ella dispara sonido tras sonido, su lanza de jade talla rastros de ruina, cada golpe lanzado con todas sus fuerzas. Pero contra la marea interminable su prístino Rei Shoujo se está agotando a un ritmo visible. El resplandor esmeralda, que una vez fue deslumbrante, ya se ha atenuado un poco. Al borde de la batalla, varios élites Uchiha que habían abierto su Mangekyō Sharingan e intentaron invocar a Susanoo tuvieron aún peor suerte. Vertieron todo lo que tenían, pero solo pudieron ocultarse en enormes estructuras esqueléticas a medio formar. La primera etapa de Susanoo. Un Susanoo así aún podría enfrentarse a enemigos comunes, pero ante una bestia del juicio final bien podría ser un juguete de papel. Un solo movimiento de la garra colosal de una bestia podría destrozar un hueso del brazo del esqueleto. Un solo soplo de energía podría dispersar el frágil marco. El lanzador, golpeado por el retroceso, tosería sangre, su espíritu se marchitaría, su fuerza de combate se perdería en un abrir y cerrar de ojos y tendría que arrastrarse de regreso dentro de la barrera para curarse. Sus intentos no lograron nada más que aumentar las bajas. Parece que es mi turno, murmuró Hiroki, mientras observaba la línea del frente cada vez más estrecha, especialmente el espacio cada vez más reducido en el que Wanquan y Nejiel podían moverse a medida que se amontonaban más bestias del juicio final. Confiar todo en las dos mujeres era demasiado arriesgado. Aunque su presión espiritual de segunda clase podría no ser de mucha ayuda en un enfrentamiento frontal, al menos podría compartir parte de la carga y darles oportunidades. Bankai. Susurró la palabra sin vacilar. Una suave y radiante luz dorada brotó de su cuerpo como un sol en miniatura que se alzaba en el borde del campo de batalla. El resplandor fluido convergió, y en un instante una armadura ornamentada, elegante y revestida de aura sagrada la tela dorada de Sagitario lo cubrió de pies a cabeza. Cada plato parecía tallado por un maestro artesano, con un poder estelar latente en su interior. El brillo dorado lo hacía parecer un dios de la guerra mítico. ¡Guau!
Star, que había permanecido en silencio cerca, se quedó boquiabierto, formando una O en la boca, y soltó un grito exagerado, apuntando con el dedo a Hiroki. ¿Qué es eso? ¿Un santo dorado? Una armadura con brillo. Genial. Hiroki ignoró los gritos. En el campo de batalla, un pensamiento perdido podría ser fatal. Su mano derecha se cerró sobre el aire, y un enorme y deslumbrante arco dorado se materializó. Con un movimiento de su mano izquierda, una flecha dorada, hecha de raíz y condensado, se preparó. Respiró profundamente, con la mirada fija en la bestia del juicio final más cercana, una que cargaba contra la barrera después de atravesar a Neliel. La presión espiritual surgió como un río, inundando el arco y la flecha. El arma zumbaba, la luz dorada de la flecha resplandecía hasta que el aire mismo tembló. El Reishi en el aire fue azotado, comprimido, encendido. La cuerda del arco se tensó hasta alcanzar una luna llena perfecta. Poder completamente cargado. Whist. Con un grito ensordecedor, la flecha dorada se convirtió en una franja de oro que se extendió por el cielo y la tierra, estrellándose a velocidad de supervisión directamente contra el cráneo titánico y grotesco del monstruo. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora. Una luz dorada mezclada con una energía furiosa devoró la cabeza de la bestia. El caparazón endurecido se desmoronó como papel ante la flecha hecha de fragmentos de estrella y Reishi. La mitad del cráneo colosal se derrumbó. La sangre hirviendo y el tejido desgarrado brotaron como lava. Sin embargo, se desarrolló una escena escalofriante. La bestia, a la que le faltaba un trozo de cabeza, debería haber muerto en el acto. En cambio, su cuerpo, con forma de montaña, simplemente se desplomó hacia atrás, destrozando un acantilado de hielo. La carne de la herida abierta se retorció, regenerándose a una velocidad visible a simple vista. El único ojo que quedaba brillaba con un rojo aún más loco y salvaje. Dejó escapar un rugido de dolor que estremeció el cielo, sacudió su cabeza destrozada, y se incorporó de golpe una vez más. Ignorando su cráneo medio destrozado, vertió toda su furia en un devastador rayo carmesí dirigido directamente a Hiroki y la barrera detrás de él. Y el corazón de Hiroki se hundió. Se había preparado para lo peor, pero ver un disparo que podía matar de un solo golpe a un Shinigami de nivel capitán y no terminar con la bestia, solo herirla y enfurecerla, le provocó una aplastante sensación de decepción. La tela y el arco dorados de Sagitario eran sin duda poderosos, pero el núcleo que los impulsaba, su presión espiritual de segunda clase, carecía tanto de calidad como de cantidad contra una legión de destructores de élite de primer nivel. Sencillamente no pudo asestar un golpe mortal. Colocó otra flecha, pero esta vez apuntó, no a la enloquecida bestia del juicio final, sino a un Outreal Mice posicionado en el flanco, un soldado de élite con atributo de escarcha de la Legión de Antimateria, que estaba cargando un aliento helado para congelar el perímetro de la barrera. Ruido sordo. Un destello de oro. Impacto directo. Esta vez, el resultado fue espectacular. El soldado de élite Olou, de cristal retorcido, con su núcleo de energía de hielo condensado incluido, se vaporizó instantáneamente bajo la destructiva flecha de Reishi, dejando solo un cráter humeante. No quedó ni siquiera ceniza. Hiroki miró el arco dorado, luego a la bestia del juicio final que seguía rugiendo y estaba gravemente herida, luego al cráter donde había estado el hielo del reino exterior, y esbozó una sonrisa irónica y cansada. Sacudió la cabeza y murmuró algo burlándose de sí mismo, con una voz cargada de cansancio y una clara aceptación. Y parece que, por ahora, estoy atrapado limpiando a los peces pequeños. Una flecha gélida atravesó el aire, el Reishi que Hiroki se había comprimido en presión espiritual se estrelló de lleno en el punto débil de la columna vertebral de una bestia del juicio final y roció una flor de chispas escarlatas. El monstruo titánico aulló de dolor, sus ojos compuestos carmesí se clavaron en el pequeño Hiroki mientras un rayo abrasador de aniquilación se gestaba dentro de sus fauces. TCH, piel gruesa y el corazón de Hiroki se enfrió. Sus dedos regresaron a la cuerda del arco, listos para usar nuevamente el poder de la tela dorada. El aire en el campo de batalla exterior de Belobog se aferraba como hierro y sangre. El frío azul de las grietas chocaba, se aniquilaba y se regeneraba contra las corrientes de energía escarlata de los destructores, y las sombras eclipsantes de las bestias del juicio final hacían que la fortaleza de los arquitectos pareciera estar a punto de derrumbarse.
Por encima del distrito central, una barrera de doble capa tejida en conjunto por los Uchiha y el cuerpo Kido parpadeaba con una luz inestable y deslumbrante mientras apenas contenía las crecientes ondas de choque y los disparos perdidos. Dentro de la barrera, los guardias melena plateada, miembros del subterráneo y los exhaustos Trailblazer aprovecharon la breve pausa para tratar a los heridos y apuntalar las defensas. Justo cuando Hiroki se concentró para disparar una segunda flecha y atrapar a la enfurecida bestia del juicio final, silbido. Una voz electrónica fría y sin emociones resonó directamente en su mente. La dificultad de la misión ha sufrido un cambio imprevisto. El nivel de riesgo ambiental del objetivo defender el distrito central de Belobox se ha actualizado a difícil. Juicio y juicio completo. Decisión del sistema. Recompensas adicionales añadidas. Más 3 millones de puntos. Objeto otorgado. Pergamino de invocación de personaje aleatorio 2. La mano de Hiroki, lista para lanzar una flecha, se congeló y el resplandor de la presión espiritual acumulada se esparció desde las yemas de sus dedos. ¿Qué? Rugió mentalmente. Sistema, ¿qué demonios estás haciendo? Estoy en medio de una pelea. La cuerda del arco tembló. La flecha fijada se deslizó medio grado, rozando el caparazón de la bestia en una lluvia de chispas que la enfureció aún más. Con un rugido, lanzó un rayo de aniquilación más grueso directamente al borde de la barrera. Hacia Hiroki. No había tiempo para esperar al sistema. Hiroki brilló de lado con un destello de tela dorada, mientras su mano izquierda dibujaba el glifo de Bakun no. 81. Dank. Un escudo de luz fluida surgió de repente. Auge. El rayo se estrelló contra Dank, el impacto dobló y agrietó el escudo, haciendo que Hiroki retrocediera 2 surcos profundos en el suelo de aleación, deteniéndose a un paso de la barrera temblorosa detrás de él. Dank se hizo añicos, pero el rayo se desvió hacia el cielo. Maldita sea. Se estabilizó, la presión espiritual se sacudió, la furia y la conmoción aumentaron juntas. En cada momento crítico, ese maldito sistema interviene. Sistema, explícame. ¿Por qué se disparó la dificultad? Gruñó para sus adentros, observando el cielo turbulento. Allí, los colores caóticos se agitaban aún más salvajemente. Baño Om. Una profunda detonación a escala planetaria se escuchó desde el espacio profundo. No fue un sonido, sino la estructura misma del espacio temblando, como si alguien hubiera golpeado al mismísimo Haril-Omi. El planeta gimió y se estremeció. Dentro de Belobot, los edificios ya dañados chirriaron. Algunos se derrumbaron en nubes de polvo y desesperación. Las obras de defensa se partieron. El suelo se onduló como seda. El escudo de energía de la ciudad, activado localmente por Bronya, y la doble barrera brillaron y gritaron bajo el golpe. Varios miembros del cuerpo Kido palidecieron, su presión espiritual flaqueó, estabilizada solo por los ninja Uchiha cercanos. ¿Terremoto? La barrera se está rompiendo. Se extendió el pánico. Sistema, habla. ¿Qué demonios está pasando? Rugió Hiroki mentalmente, mientras la tela dorada reflejaba la tenebrosa luz de la ciudad. Esta vez el sistema respondió, líneas de texto frío desplazándose ante sus ojos. Se ha detectado una entidad desconocida de dimensiones superiores entrando en el espacio aéreo del campo de batalla, con el sistema estelar Haril-Obi como objetivo. Se han confirmado señales de energía hostil de alto orden que superan el umbral inicial de la misión. Campo de batalla a escala cósmica. Choque energético intensificado y opuestos. 1, confirmado, 2, nuevo, 3, nuevo. Intensidad. Alta. Nivel de energía. Preliminar, nivel de emisario. Antes de que pudiera digerir eso, auge. Una segunda onda expansiva, más feroz, retumbó a través del continente, abriendo el cielo en un vacío arremolinado y de colores enloquecidos. La tierra golpeada volvió a convulsionarse. Más estructuras se desintegraron. Incluso dentro de la barrera, todos sintieron una presión de alta dimensión que barría cuerpo y alma, como si quisiera destruir su propia existencia. Su percepción, más clara que la vista, mostró 3 enormes fuerzas estelares y serpenteantes, frías, codiciosas y caóticas, atacando el núcleo energético original. 2 más y de nivel enviado. Jadeó Hiroki, con la espalda empapada de sudor frío. Los recién llegados igualaron a los primeros en malicia y poder. ¿Desde cuándo los señores de la destrucción piden refuerzos? ¿No es ese el truco de la gran torre negra? ¿Qué pasa?
¿Alguien está luchando en el cielo? ¡Qué presión! En ese momento, se escuchó una voz entrecortada, pero excepcionalmente clara. Dos figuras, rápidas como un rayo, como flechas negras atravesando el caótico flujo de aire, aparecieron silenciosamente junto a Hiroki, mientras el viento resultante azotaba las esquinas de su ropa. No eran otros que Shimin Yoruichi y su IFNG, quienes habían estado explorando la situación del enemigo. La respiración de Yoruichi era algo entrecortada. Claramente, explorar mientras se abría paso a través del campo de batalla periférico de alta intensidad había sido extremadamente agotador. El estado de su IFNG era aún peor. Respiraba con dificultad y su Bankai, Hakumaikben, había sido claramente utilizado intensamente. Actualmente estaba retraído tras ella, y los patrones del cañón de luz se veían algo tenues. Sí, la voz de Hiroki era tan baja como una pesa de plomo cayendo en una bodega de hielo. Otros dos, o mejor dicho, otros dos grandes dioses que no podemos permitirnos provocar han llegado. Levantó una mano para limpiarse el leve rastro de sangre que le emanaba de la comisura de la boca debido a la onda expansiva anterior. Uno ya me dio bastante dolor de cabeza, pero ahora es simplemente genial. Han llegado los refuerzos del oponente. Señaló hacia la región retorcida y caótica del cielo. Los ojos felinos de Yoruichi brillaron, su voz grave. Esa aura, es increíblemente antigua, y transmite pura destrucción. Los otros dos que acaban de aparecer, aunque sus manifestaciones difieren, no son menos peligrosos en esencia. Con nuestros pocos hombres atrapados en las grietas de semejante lucha. ¿Qué hacemos? Sui FNG apretó su zanpakuto con fuerza, reprimiendo las complejas emociones en su corazón mientras preguntaba con los dientes apretados. Estamos cocinados. Hiroki forzó una sonrisa amarga que parecía peor que llorar, mirando al cielo que simbolizaba la sombra de la muerte. ¿Esos son emisarios? ¿Cómo vamos a luchar contra ellos? G. Anfitrión, por favor, asuma la tarea con proactividad y seriedad para cumplir la misión de proteger el núcleo urbano de Belobog durante 24 horas. El frío y mecánico aviso del sistema volvió a sonar en un momento inoportuno. ¿Completa mi pie? Esta vez, Hiroki maldijo en su corazón. Esos son emisarios que pueden apagar estrellas y reescribir las reglas a su antojo. ¿Me dices cómo hablar en serio? ¿Usar mi cabeza para embestirlos? Reprimió por la fuerza sus emociones crecientes y el ruido del sistema, y centró su mirada en la crisis en cuestión. La clave ahora era si el campo de batalla terrestre podría resistir. Bien, olvídense de lo de arriba por ahora. Su divina pelea no nos caerá encima por ahora. Hiroki respiró hondo y miró a Yoruichi, agotada por el viaje. ¿Qué pasa afuera? La voz de Yoruichi era increíblemente solemne. Muy mal. Las grietas espaciales del Fragmentum se están extendiendo como una plaga. Mientras luchabas contra esta oleada de bestias del juicio final, confirmé al menos 17 nuevas entradas espaciales grandes centradas en Belobog. El número sigue aumentando, como una inundación que rompe una presa. Además, las cosas que se derraman. Hizo una pausa, con un destello de cautela en sus ojos felinos. El número de bestias del juicio final también está aumentando drásticamente. En las zonas estelares exteriores que exploré, hay al menos 5 oleadas, cada una con no menos de 3 bestias, que se lanzan hacia Belobog a gran velocidad. En otras palabras, el número de monstruos sigue aumentando exponencialmente. El corazón de Hiroki se hundió hasta el fondo mientras su mirada recorrió la barrera compuesta parpadeante y ondulante. Con esta intensidad de ataque, más los paquetes de regalo de impactos de energía que ocasionalmente envían esos señores en el cielo, no sé cuánto tiempo podrá resistir esta barrera. Sí, la situación es 10 veces peor de lo que se estimaba anteriormente. Hiroki miró con dolor de cabeza fuera de la barrera hacia el campo de batalla central donde la energía se agitaba en la distancia. La negra presión espiritual de Acheron y el resplandor esmeralda de Neliel seguían brillando tenazmente, entrelazándose y luchando contra la energía sangrienta de numerosas bestias del juicio final y la fría luz del Fragmentum. Sin embargo, su velocidad ya no era tan vertiginosa como al principio. Claramente, el prolongado combate de alta intensidad los sometía a una enorme presión. La hermosa figura de Neliel después de su resurrección también parecía menos etérea. Volvió a mirar hacia las profundidades de la barrera. Uchiha Itachi y Sasuke estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos fuertemente cerrados, mientras su presión espiritual circulaba rápidamente para recuperarse. Vapor de sudor emanaba de sus cuerpos, pero sus rostros permanecían algo pálidos.
¡Qué falta de resistencia! Estos dos son realmente inútiles. Hiroki no pudo evitar quejarse en su corazón, aunque sabía que no era culpa suya. Mantener una entidad de clase dios de la guerra como el Susanoo perfecto era un pozo sin fondo de consumo. En ese momento se escuchó un ligero sonido de fricción mecánica. El mecha de Grícola gigante conocido como el motor de la creación ahora estaba plagado de cicatrices, con humo negro elevándose de sus articulaciones y un brazo mecánico colgando flácidamente. Pero en el hombro del mecha, la chica de cabello gris plateado, Trailblazer Stelle, se había puesto de pie nuevamente. Tenía abrasiones y sangre en la frente, pero sus ojos color ámbar ardían con una intención de batalla inquebrantable. Ella respiró profundamente y una vez más agarró esa antigua lanza de fuego, que parecía forjada a partir de las estrellas, apuntando la punta hacia un nuevo lote de siluetas gigantes y horribles que aparecían en el horizonte. Fortificación. Activar. El grito seco pero ronco de la chica resonó. El ojo dañado del mecha se iluminó de nuevo con una tenue luz roja, emitiendo un rugido de motor descomunal mientras daba pasos pesados y decididos y cargaba una vez más contra el torrente del campo de batalla. Suspiro, Hiroki observó esa pequeña figura y el mecha gigante pero destartalado cargando resueltamente hacia el enjambre de bestias del juicio final, su corazón se llenó de emociones encontradas. No importaba intervenir en una batalla de nivel enviado. Incluso enfrentar de frente a la bestia del juicio final que avanzaba continuamente estaba más allá de sus capacidades actuales. El golpe con toda su potencia del arco dorado anterior no había sido más que un rascarse una picazón con una bota. Su presión espiritual de segunda clase se sentía tan débil al tratar con estas máquinas de guerra de nivel cósmico. La victoria anterior consistió simplemente en limpiar unos cuantos esbirros frágiles en el flanco del campo de batalla. ¿Debería usar ese disparo de gran espada del vacío ki, implicación divina para limpiar la pantalla? No. Ahora no es el momento. Hiroki rechazó de inmediato ese impulso. A menos que se lo lleve hasta el final, a un momento de muerte segura, no debe usarse. Pero ahora, parece que solo puede hacer trabajar a sus subordinados un poco más duro, observando a Acheron y Nejiel luchar para contener el creciente número de bestias del juicio final, y viendo a un Oana Retsu aún incomparable en el mar de sangre pero con una ligera pérdida de su fluida compostura en sus movimientos, parece que es hora de usar Kid combinado. Anteriormente, debido a que la presión espiritual del cuerpo Kido era generalmente baja, y sus fuentes de poder espiritual, chakra, y las diferencias individuales eran grandes, realizar por la fuerza un Kid combinado de alto nivel no solo sería ineficaz, sino que también podría ser contraproducente debido a conflictos de energía. Pero ahora es diferente. Aquí hay una legión altamente unificada con el mismo origen de presión espiritual, recién fortalecida por la hoyoificación. Las élites de los tres Tomoe del clan Uchiha. Tras la hoyoificación, su presión espiritual prácticamente alcanzó el nivel de capitán. Era violenta, pero compartía la misma fuente, y era puro poder de combate. Una luz decisiva brilló al instante en los ojos de Hiroki. Se giró bruscamente, su voz resonando como metal chocando por toda la zona que mantenía la barrera. Clan Uchiha 3 Tomoe, reunios. Sí. Señor Hiroki. Le respondieron decenas de gritos bajos, uniformados y llenos de fanatismo. Las élites Uchiha bien entrenadas, ya sea que estuvieran manteniendo los nodos de barrera, tratando a los heridos o descansando en espera, se reunieron de inmediato en el lugar designado por Hiroki con una agilidad que superaba a la gente común en el momento en que escucharon la orden, como partes de una máquina de precisión. Rayos de negras figuras de presión espiritual parecían corrientes convergentes. En tan solo unas pocas respiraciones, una falange ordenada y densa con un aura asesina se formó ante Hiroki. Los tres Tomoe carmesí en cada par de ojos giraban lentamente, exudando determinación y fortaleza de sangre férrea. Todos ellos eran veteranos de 100 batallas que habían seguido a Hiroki hasta el final, habiendo sufrido el bautismo de sangre y fuego. Todos, hoyoificación. Ordenó nuevamente Hiroki con voz grave. Sí. Sin la menor vacilación. Todos los miembros Uchiha estallaron simultáneamente en rugidos sordos. Sus pupilas fueron reemplazadas instantáneamente por una oscuridad más profunda, y una presión espiritual púrpura y fantasmal se elevó de sus cuerpos como llamas ardientes. Uf, ah. Un dolor intenso acompañó el aumento de poder. Las máscaras huecas cubrieron instantáneamente sus rostros.
Algunos parecían demonios, otros colmillos, horriblemente variados, pero sin excepción, todos irradiaban una presión que palpitaba el corazón. Su presión espiritual era como explosivos inyectados con una poción de locura, que hervían y se expandían violentamente. Docenas de columnas de aura negra ascendente se entrelazaron y colisionaron en el aire, formando al instante una enorme, retorcida y opresiva tormenta de presión espiritual. Todos dentro de la barrera sintieron que se les cortaba la respiración, y el suelo bajo sus pies pareció hundirse un centímetro más. Los miembros del cuerpo Kido que aún estaban descansando y recuperándose miraron a este grupo de Uchiha, que parecían dioses demonios descendidos a la tierra, sus ojos llenos de asombro. Wan Quan, Nejiel, que estaban luchando duro, así como Itachi, Sasuke y Unohana Retsu, que acababan de abrir los ojos y recuperar un poco de fuerza, todos lanzaron miradas de sorpresa ante esta escena violenta dentro de la barrera. ¡Qué poder tan violento! Por suerte, tengo el talento Kido intercambiado desde el sistema. Hiroki se encontraba en el centro de la tormenta, sintiendo la aterradora presión espiritual que se extendía desde todas direcciones como un tsunami descontrolado. Su corazón se llenó de alegría en lugar de alarma. Respiró hondo y una aura densa y vasta, tan profunda como el cielo estrellado, irradió de su cuerpo. Su talento Kido de rango SSS estaba ahora a pleno rendimiento. Su fuerza mental alcanzó un nivel sin precedentes. Hilos invisibles de percepción, como las cuerdas de un arpa de gran precisión, se conectaron instantáneamente con el núcleo energético de cada miembro del clan Uchiha yoificado. Esa violenta presión espiritual, suficiente para hacer estallar instantáneamente a un maestro Kido común y corriente, fue en realidad capturada, peinada e integrada por una mano invisible pero increíblemente hábil bajo el exquisito control de su talento de rango SSS. Todo el frenesí y el caos fueron reunidos y contenidos a la fuerza, como miles de millones de caballos salvajes al galope, embridados, corriendo según una pista y un ritmo establecidos. Todos, concéntrense en mí. Mantengan sus mentes unidas, liberen por completo su presión espiritual y entréguenmela. La voz de Hiroki resonó de nuevo, esta vez con una orden incuestionable. Abrió los brazos y su cosmo dorado se fusionó con la enorme energía espiritual de su cuerpo, formando un poderoso nodo energético. Las élites Uchiha yoificadas no dudaron en verter sus violentas y poderosas corrientes de energía púrpura sobre Hiroki, el nodo central, como si abrieran una presa para liberar una inundación. En ese momento, sus voluntades se conectaron con Hiroki mediante un extraño vínculo construido por poder hueco, confiando en su control. El cuerpo de Hiroki era como un contenedor demasiado extendido, soportando una carga inimaginable. Docenas de fuerzas violentas de nivel capitán se abalanzaban sin cesar. Incluso con un talento de rango SSS para dirigirlas, los huesos de todo su cuerpo emitían leves gemidos, las venas se le hinchaban en la frente y el sudor le empapaba las sienes al instante. Pero la luz en sus ojos era tan brillante como el sol. Sentía claramente que esta fuerza sin precedentes, homogénea, poderosa y unificada ascendía hacia el secreto supremo de Kido en su memoria bajo su voluntad. Todavía tengo que confiar en el clan Uchiha, este poder es exactamente lo que necesito. Hiroki dejó de lado todos los pensamientos que lo distraían y toda su mente se sumergió en la guía y el control de este violento torrente. Sus manos formaban sellos a una velocidad difícil de discernir a simple vista. Cada sello era increíblemente preciso, atrayendo la energía que había absorbido. Complejas runas de Reishi giraban, se combinaban y se apilaban alrededor de su cuerpo como si estuvieran vivas. La luz dorada de su armadura parecía brillar con aún más intensidad en respuesta a la invocación del Kido. A medida que avanzaba la técnica del sello, un círculo mágico de presión espiritual sin precedentes tomó forma rápidamente a los pies de Hiroki y alrededor de su cuerpo. Estaba en el centro del círculo mágico, mientras que el perímetro exterior se conectaba a los nodos de poder de docenas de miembros del clan Uchiha. Corrientes de energía púrpura surgieron a través de las ranuras del círculo mágico, produciendo un sonido atronador. Una presión capaz de cambiar el cielo y la tierra comenzó a condensarse en el centro del círculo. Era un poder aterrador que superaba los límites de la presión espiritual de primera clase. El aire parecía haberse solidificado por completo, y el rugido de la artillería fuera de la barrera parecía alejarse. Cada existencia en el campo de batalla con fuerte percepción, Wan Quan, Nejiel y ciertas poderosas creaciones de Fragmentum en el borde del campo de batalla, no pudieron evitar girar su mirada hacia el punto de luz que se condensaba como una estrella púrpura en el centro de la barrera.
Ahora es el momento. Hiroki abrió los ojos de repente, y fue como si llamas doradas ardieran en sus pupilas. Levantó las manos como si levantara el mundo entero, y un canto antiguo y majestuoso que parecía provenir del principio del universo resonó entre las nubes. Venas de dragón ocultas en el caos, escamas invertidas que desgarran el firmamento. Dragones de las 5 direcciones, escuchen mi orden. El círculo mágico estalló con un deslumbrante brillo púrpura y dorado, y todo el cielo de Belobog tembló con él. Los cuerpos de todos los miembros del clan Uchiha dentro de la barrera que participaban en el suministro de energía se sacudieron violentamente. Sus rostros palidecieron aún más, pero sus ojos estaban llenos de determinación y expectación. Sintieron claramente que todo el poder de sus cuerpos estaba siendo extraído y convertido en alimento para aquello último que estaba a punto de descender. Tenmetsu. Mientras las dos últimas palabras explotaban como una orden. Ado no. 99. Gorik Tenmetsu. Retumbar. Un rugido como el nacimiento del universo. La aterradora masa de energía frente a Hiroki, condensada hasta su límite por el círculo mágico, estalló repentinamente. No era luz, sino una oscuridad tan profunda que podía tragarse la luz, como una grieta en el espacio. Inmediatamente después, 5 existencias indescriptibles y masivas, compuestas puramente de la energía más yin y oscura y destructiva, se liberaron del centro de la oscuridad. Rugieron y saltaron, desgarrando el espacio. 5 dragones negros de destrucción mundial. No eran de carne y hueso, sino que estaban compuestos de rays y de alta densidad condensado hasta el límite absoluto y llenos del poder de las leyes de la destrucción. Las escamas de dragón de color negro intenso eran como fallas espaciales que se tragaban toda la luz, y cada una de ellas fluía con patrones Dao de aniquilación. Las enormes cabezas de dragón eran majestuosas y horribles, con cuencas de ojos huecas que ardían con una fantasmal llama espiritual hueca de color púrpura que parecía capaz de encender el alma. Cada golpe de las garras del dragón traía ondas que distorsionaban el espacio. Los enormes cuerpos de los dragones se enroscaban, extendiéndose cientos de metros. Su mera presencia emitía un aura que inspiraba miedo incluso a las bestias del juicio final. La presión que irradiaban superaba con creces a la de cualquier entidad individual en el campo de batalla, incluso más poderosa, profunda y letal que el Susanoo perfecto anterior. Esta ya no era la versión simple y castrada que Hiroki había realizado solo o con un pequeño número de miembros del cuerpo Kido. Este fue el verdadero y máximo pico de Ado, capaz de derribar montañas y mares, desatado al reunir todo el poder de docenas de miembros del clan Uchiha cuya presión espiritual igualaba el nivel de capitán después de la hoyoificación, modulada y guiada con precisión a través de un talento Kido de grado SSS. Su poder había alcanzado sorprendentemente un nivel suficiente para amenazar a aquellos de presión espiritual de grado especial. Una vez que aparecieron los 5 dragones negros del fin del mundo, su enorme presión cubrió instantáneamente todo el campo de batalla. Ya se tratara de las rugientes y cargantes bestias del juicio final o de los chillones y acelerados Voiranger de la Legión de Antimateria y las criaturas Fragmentum, todos sus movimientos se detuvieron. Ese era el miedo extremo a un depredador superior que provenía de la misma fuente de la vida. Wan Quan, Neyiel, regresen. La voz de Hiroki entró claramente en las mentes de las dos mujeres a través de la resonancia de presión espiritual. Aunque controlaba a los 5 dragones, su mente y su cuerpo aún estaban bajo una inmensa presión, lo que hacía que sus palabras fueran extremadamente concisas. Aunque Wan Quan y Neyiel estaban en el fragor de la batalla, comprendieron al instante la intención de Hiroki y el aterrador poder que albergaban esos 5 dragones negros. Sin dudarlo, ambos estallaron con todo su poder para hacer retroceder a los oponentes que tenían delante. Escape de las sombras. La figura de Wan Quan se fusionó instantáneamente en un rayo de luz negra absoluta, convirtiéndose en innumerables imágenes residuales mientras volaba hacia atrás. Sonido. El espacio bajo los pies de Neyiel se onduló levemente, y su figura instantáneamente sacó varias imágenes residuales, abandonando el núcleo del campo de batalla a una velocidad varias veces superior a la del sonido. Sus figuras atravesaron el caos del campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos y aparecieron al borde de la barrera. Con un destello de presión espiritual púrpura y verde, ya se habían retirado a la retaguardia, relativamente segura. En el momento en que se retiraron, la voluntad de Hiroki de repente apuntó hacia la dirección donde el enjambre de bestias era más denso. Matar.
Los 5 dragones negros del fin del mundo eran como máquinas de guerra que habían recibido su más alta orden. Silenciosos pero con un impulso que aplastaba todo, de repente aceleraron y se estrellaron contra los enjambres de bestias del juicio final que aún no se habían recuperado por completo de su miedo. La primera bestia del juicio final que se cruzó en el camino ni siquiera tuvo tiempo de asumir una postura defensiva completa antes de que su núcleo de energía fuera fácilmente perforado por la garra gigante de un dragón negro. La energía destructiva, completamente negra, invadió al instante su enorme cuerpo, extendiéndose con la rapidez de la tinta en el agua. La aterradora energía que contenía no solo destruyó la estructura física, sino que también aniquiló la fuente de vida. Esta bestia gigante, que una vez requirió que combatientes de primer nivel trabajaran juntos para matar, era como un globo pinchado. En un siseo bajo y desesperado, su cuerpo se desmoronó y se desintegró pulgada a pulgada, convirtiéndose en polvo de partículas púrpura que flotaba por el cielo. El segundo dragón negro abrió su boca y exhaló un aliento de dragón indescriptible compuesto puramente de oscuridad. Este aliento de dragón no era fuego ni un rayo de luz. Era más bien una grieta espacial que se lo tragaba todo. Por donde pasaba, el espacio mismo parecía borrarse, dejando tras de sí un rastro distorsionado y fragmentado. Dos bestias del juicio final que intentaron interceptarlo con rayos de energía encontraron sus rayos destructivos chocando con el aliento del dragón oscuro como lodo entrando al mar, tragado al instante sin dejar rastro. Inmediatamente después, el aliento del dragón descendió sobre sus cuerpos. En silencio, la mitad de los cuerpos de las bestias gigantes desaparecieron como si hubieran sido borrados por un borrador. Las partes restantes fueron completamente erosionadas y desintegradas por la energía oscura que las siguió. El tercer dragón negro demostró un dominio absoluto. Su cola de dragón, exageradamente gruesa, emitía un grito que atravesaba la barrera sónica. Era como un látigo gigante blandido por un dios, que impactó con fuerza en el costado de una bestia del juicio final que había reunido a varios Voidrangers como escudos. Sin hacer ruido, la bestia del juicio final, junto con los Voidrangers circundantes y la enorme fortaleza de roca en el suelo, fue lanzada directamente a un estado de partículas básicas por este golpe. La tierra se convirtió en una zona de vacío en forma de abanico de varios cientos de metros de largo. El cuarto y el quinto dragón negro eran como cazadores con una cooperación tácita, entrelazándose entre sí como dos oscuros torbellinos de muerte mientras rodaban hacia el enjambre de bestias. Cada voltereta, colisión y mordisco de sus enormes cuerpos iba acompañado de los aullidos desesperados y las explosiones instantáneas de las bestias del juicio final. La armadura de energía y los resistentes caparazones, capaces de desgarrar el acero, eran tan frágiles como el papel bajo el peso aplastante de las garras y los cuerpos de los dragones negros. Cualquier ataque de energía que intentara resistir, siempre y cuando su intensidad no pudiera alcanzar el nivel del aterrador poder de las leyes de destrucción en la superficie de los dragones negros, se aniquilaría y disiparía espontáneamente en el momento que hiciera contacto. El campo de batalla se convirtió instantáneamente en hielo arrojado a una olla de aceite hirviendo. Los furiosos dragones negros de energía lo dominaban todo, su poder destructivo sobrepasaba por completo los límites de la cognición de todos. Este poder, Wan Quan, quien acababa de retirarse al borde de la barrera, inconscientemente se quitó la máscara de Ollou, revelando un rostro donde coexistían heroísmo y encanto. Su pecho se agitó levemente y sus ojos reflejaron una conmoción indescriptible. Justo ahora, había empleado toda su fuerza, usando el potenciador de hollouificación y la técnica secreta de su Zanpakuun para matar a una sola bestia del juicio final. Ahora, al ver a esas 5 feroces bestias aplastadas fácilmente como hormigas, la fuerte sensación del impacto casi la dejó sin palabras. Increíble, Nelliel también liberó parte de su estado de resurrección, sus ojos esmeralda brillaron con brillo. Como menos de clase Bastolorde, su percepción de la energía era aún más aguda. Podía sentir claramente que los 5 dragones negros no eran simples agregados de energía. Cada golpe que asestaban contenía una ley de destrucción dirigida a la vida y la existencia. Cualquier defensa o regeneración parecía débil e impotente ante esa ley pura de aniquilación. ¿Es este el verdadero poder de Hado? Itachi, que apenas había reprimido el aura que lo azotaba, abrió su Sharingan. Al ver cómo el enjambre de bestias del juicio final se desintegraba como si se cortara el césped a lo lejos, sus ojos, normalmente tranquilos, se llenaron de gravedad y un rastro de miedo persistente.
Incluso su Susanoo perfecto probablemente no duraría unas cuantas rondas contra estos 5 dragones. A su lado, Sasuke apretó los puños. Al observar la escena de los 5 dragones mostrando su poder, una fuerte reticencia y el deseo de volverse más fuerte ardían en sus ojos. Anaretsu se humedeció los labios ligeramente pálidos. Al ver aquella destrucción pura, sus ojos revelaron la emoción de un cazador al ver una presa más poderosa y griega. Pura apreciación. La línea defensiva que originalmente estaba en peligro crítico y casi rota por los enemigos tipo marea fue revertida por completo en solo unas pocas respiraciones por estos 5 dragones negros del fin del mundo. Eran como 5 máquinas de matar altamente eficientes. En menos de un minuto, aniquilaron a la docena de bestias del juicio final que atacaban la barrera. Ese aliento largo y tembloroso parecía extraído de lo más profundo del alma de Hiroki. Retiró bruscamente el último rastro de energía mental manteniendo a Dono. 99. Gorik Tenmetsu, sus 5 dedos apretándose en el aire como si agarraran la garganta de una bestia gigante invisible. Los 5 dragones negros, aparentemente forjados a partir de la energía caótica más profunda, habían estado destrozando los restos de la última oleada de bestias del juicio final con un poder inigualable. Ahora, explotaron violentamente, convirtiéndose en arcos eléctricos negros y una abrasadora tormenta de energía metálica que llenó el cielo. Las réplicas de energía surgieron en todas direcciones como un tsunami invisible, agitando el lodo mezclado con la sangre viscosa de color azul verdoso de las bestias del juicio final, fragmentos de hueso y tierra quemada. El aire se distorsionó violentamente, emitiendo un zumbido penetrante. Después de un momento de clamor extremo, el campo de batalla cayó en un silencio inquietante. El suelo era un desastre, plagado de cráteres. Restos humeantes, exoesqueletos rotos y los rastros de energía dejados por la bestia del juicio final, completamente vaporizados por los 5 dragones con un fuerte olor a azufre y descomposición formaban un pergamino del apocalipsis. La presión anteriormente sofocante disminuyó ligeramente, pero el aire permaneció pesado como el plomo. Hiroki se tambaleó. Su presión espiritual interna era como un pozo seco, enviando oleadas de dolor fantasmal como agujas a través de él. Sus ojos, que habían brillado con una luz dorada por la ejecución a alta velocidad de las técnicas de Kido, ahora se habían atenuado considerablemente. Su talento Kido de rango SSS le dio un control casi perfecto, pero la carga mental de ejercer la violenta presión espiritual después de la hoyoificación, especialmente el poder mixto convertido a través de los miembros del clan Uchiha, superó con creces sus expectativas. Cada orden para que los dragones negros mataran se sentía como tirar de una pesada red empapada. Se secó con cansancio el sudor frío mezclado con mugre de la frente. Golpe, golpe, el sonido sordo de cuerpos desplomándose resonó a su alrededor. Las docenas de miembros del clan Uchiha que actuaban como baterías se desplomaron casi simultáneamente, sentados o arrodillados en el suelo. Sus rostros estaban pálidos, su respiración era entrecortada como un fuelle. Su presión espiritual interna había sido exprimida al límite. Muchos sangraban por las comisuras de la boca, sus cuerpos temblaban incontrolablemente por el esfuerzo excesivo. Rápidamente sacaron píldoras de raciones militares o alguna medicina especial para la recuperación de sus túnicas, devorándolas antes de obligarse a entrar en un estado meditativo. Se esforzaron al máximo por absorber el reishi, fino y esparcido en el aire, como el lecho reseco de un lago que lucha por absorber la lluvia. Hiroki examinó la zona de vacío temporalmente despejada, mirando la brillante barrera de energía en el borde del área central de la estación espacial Erta en la distancia, y el espacio deformado aparentemente interminable detrás de ella, con el ceño fruncido. Espero que los mobs de aquí, murmuró Hiroki, con la voz ronca por el cansancio, reaparezcan un poco más lento. Había un dejo de amargura impotente y profunda vigilancia en su lamento. Este momento de paz no fue más que una breve pausa en la tormenta. Jeje. La risa fue abrupta, fría y carente de calidez, perforando el silencio del campo de batalla como un carámbano. No provenía de ninguna dirección del suelo, sino que descendía desde lo alto. Hiroki miró hacia arriba bruscamente. Una figura esbelta, que ejercía una presión que hacía temblar el alma, flotaba lentamente desde una grieta en la cúpula dañada. Su postura era despreocupada, como la de una mujer noble que regresa de un paseo primaveral y observa a las masas como si fueran hormigas. Lo más sorprendente era el halo que tenía delante.
No era un brillo suave, sino un anillo de energía construido con pura energía destructiva, que irradiaba un brillo frío, absoluto e inhumano. Señor devastador aullido estelar. El nombre golpeó el corazón de Hiroki como un martillo pesado, provocando que sus pupilas se contrajeran hasta el tamaño de cabezas de alfiler. Un escalofrío le recorrió la columna hasta la parte superior de la cabeza. Jefa Erta. ¿Qué haces? Dejaste que se te escapara una. ¿De verdad la dejaste bajar? Las alarmas sonaron salvajemente en la mente de Hiroki. La mirada de aullido estelar recorrió el campo de batalla. Los restos destrozados de las bestias del juicio final, los guerreros exhaustos, el humo omnipresente, para ella, parecían indignos de consideración, como polvo barriendo. Esa mirada fría, que contenía un poder destructivo tan profundo como un Estellaron, finalmente aterrizó con interés en el enorme motor de creación cercano. El coloso de acero impulsado por la energía de Estellaron y controlado por la chica llamada Estelle. Ah. La comisura de su boca se curvó en un arco juguetón, su voz desprendía una melodía inorgánica que era escalofriantemente fría. El poder es realmente impresionante, pequeña. Entonces, su mirada atravesó el grueso caparazón del mecha, como si mirara directamente al alma en su cabina principal. Y hay otra cosita aún más interesante. Inclinó ligeramente la cabeza, fijando su mirada en Estelle, de pie sobre el hombro del motor de creación. Incluso a través de la gruesa armadura y el campo de energía invisible, esa mirada pareció erizarle la piel. Dentro del cuerpo, ¿de verdad hay un Estellaron? ¿Un Estellaron tan activo y domesticado? La curva ascendente de la boca de Starrow se acentuó. No había calidez en esa sonrisa, solo pura curiosidad y el afán investigador de quien se enfrenta a un ejemplar experimental único. El aire se congeló instantáneamente. Oh, muchacho, la cabeza de Hiroki zumbó y cada músculo de su cuerpo se tensó hasta el límite. Esto no era una simple broma en un juego. Era una verdadera amenaza de vida o muerte. Un jefe de nivel estrella había descendido sobre la aldea inicial. Aviso de incursión. Y era el primer intento de completar la dificultad infierno. En ese silencio sofocante, una voz llena de energía, y hasta un poco fuera de lugar, rompió de repente la tensión. Estelle. Mira. ¿Es esa tu madre biológica? El 7 de marzo, arrastrando a Danen, salió arrastrándose de las ruinas en algún momento y corrió hacia un lugar relativamente seguro. A los pies del motor de la creación. Abrió mucho sus ojos azul rosado y señaló a Starrow en el cielo, con el rostro lleno de emoción, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Estelle, con la piel de gallina por la mirada de Starrow, sufrió un cortocircuito cerebral debido al giro de la trama del 7 de marzo. Casi se resbala del hombro del motor de creación, luchando por agarrarse a la fría carcasa metálica. Mira. Dijo 7 de marzo, con las manos en las caderas como si argumentara con lógica. Eres un espíritu de Estellaron, y esta hermana mayor, señaló al aterrador Starrow, es la creadora de Estellaron. ¿No la hace eso igualita a tu madre? Cuando ella lanzó esta teoría trascendental de la reunión familiar, incluso la perpetua expresión fría y helada de Danen se puso rígida por un momento, y la comisura de su boca pareció contraerse ligeramente. Estelle quedó aturdida por la poderosa lógica del 7 de marzo, su cerebro aún intentaba procesar este repentino vínculo familiar. Parpadeó con la mirada perdida varias veces, mirando a March 7th y luego a la mujer en el cielo de ojos fríos y halo de destrucción. Con vacilación y cautela, llamó tímidamente a Starrow. Mamá. Todo el campo cayó en un silencio sepulcral. Los miembros del clan Uchiha se olvidaron de respirar. Hiroki sintió que su cerebro estaba a punto de sufrir un cortocircuito. Incluso algunos de los que estaban meditando casi se ahogaron. La figura de Starrow, suspendida en el aire, pareció detenerse imperceptiblemente. En ese rostro frío y hermoso, por primera vez, emergió claramente una expresión, una que probablemente podría llamarse sin palabras. En lo profundo de esos ojos, que contenían el poder del Estellaron, un rastro de absurda confusión e incredulidad pareció parpadear. La poderosa Lord Devastadora había recorrido el mar de estrellas durante incontables eones y experimentado numerosas situaciones extrañas, pero probablemente ninguna hormiga se había dirigido a ella de esa manera. Su halo incluso pareció atenuarse por una décima de segundo debido a ello. Starrow no respondió, pero el aire circundante de repente bajó unos grados más.
Hiroki se cubrió la frente, experimentando profundamente lo que significaba tener un compañero de equipo cerdo. Danen respiró hondo, reprimiendo con fuerza sus emociones. Apretó con más fuerza la lanza perforanubes, cuya punta zumbaba. Su fría voz rompió el inquietante silencio con una advertencia incuestionable. Deja de hacer tonterías, March. Este es un enemigo poderoso. Su mirada penetrante permaneció fija en Aullido Estelar, sin atreverse a relajarse ni un instante. 7 de marzo curvó su labio y encogió su cuello, murmurando suavemente, vi que la atmósfera estaba muy tensa y solo quería animar las cosas, su voz tenía un dejo de agravio. Estella apoyó la frente en el hombro del motor de creación, con una mirada que decía, no la conozco. Otra ola de silencio incómodo se extendió por el aire. Star-Owl parecía haber recuperado la compostura. La sonrisa fría pero juguetona reapareció en sus labios, ahora teñida de un profundo desprecio y burla. Realmente absurdo. Ella pronunció su juicio suavemente, como si enunciara una ley universal. Entonces, su mirada ya no se detuvo en la farsa. En cambio, recorrió el desordenado campo de batalla y la multitud, fijándose precisamente en la posición de Hiroki. Como examinar una herramienta que acaba de demostrar un poco de valor. Danen notó el cambio en la mirada de Star-Owl. Inmediatamente siguió la línea de visión de Star-Owl y miró hacia Hiroki. A través del caótico campo de batalla y el espeso humo, sus miradas se encontraron al instante. En los ojos gris azulados, habitualmente tranquilos, de Danen, surgió ahora en lo más profundo una profunda sensación de resolución y comprensión. Le dirigió a Hiroki un gesto extremadamente solemne y rápido. Una señal silenciosa, una confirmación, una confianza. En un instante, el aura alrededor de Danen cambió. Chila. No era un sonido físico, sino una señal sensorial de que el espacio era desgarrado por una fuerza invisible. El rugido de un dragón, proveniente del alma y las profundidades marinas, resonó en los corazones de todos. No era el rugido violento y energético del rugido de los 5 dragones que Hiroki había escuchado antes, sino una presión de una dimensión superior y un nivel de vida mitológico más antiguo. El rugido del dragón no era un sonido, sino una vibración que conmovió directamente el alma, contrayendo los corazones de todos los seres vivos presentes. El asombro más primitivo en lo más profundo de sus almas se despertó con fuerza. Corta, el corazón del mar. Palabras bajas, antiguas y desoladas salieron de la boca de Danen. Una vasta y majestuosa presión espiritual Cian, extremadamente condensada, que contenía el poder de las mareas de la vida, estalló. La presión espiritual era como agua de mar física, surgiendo en todas direcciones desde Danen como centro, formando un vórtice. Su figura se desdibujó, distorsionó y se alargó dentro de la densa luz Cian. La deslumbrante luz Cian estalló como una explosión, disipando brevemente la penumbra del campo de batalla, antes de contraerse rápidamente. Antes de que el eco estremecedor del rugido del dragón se apagara por completo, una nueva figura ya había reemplazado a Danen, erguida con orgullo sobre la tierra. El cabello hasta los hombros, de color azul cian como el mar profundo, bailaba salvajemente sin viento, sus puntas brillaban con un brillo similar al del cristal de hielo. De su frente crecieron resplandecientes cuernos de dragón de coral que parecían jade. Su exquisita forma exudaba una antigua divinidad. Su elegante túnica ondeaba con fuerza, adornada con perlas y patrones de nubes que armonizaban con las mareas. En su mano, ya no sostenía a perforanubes, sino un tridente envuelto en profundas corrientes oceánicas y grabado con runas de dragón inmortales, donde se entrelazaban los susurros de la marea y el rugido del dragón. Ya no lo rodeaba el aura afilada de un vagabundo, sino la presión soberana de un gobernante que podía hacer que los 4 mares se inclinaran y controlar la sangre vital de los ríos, pesada como una corriente fría que se derrama desde el abismo del océano. Alto anciano Vidyadhara, Danen Invivitor Lunar. El poder antiguo despierta aquí. ¡Guau! Marzo 7 saltó de la sorpresa, con su boquita formando una O perfecta. Sus ojos rosa y azul se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y puro asombro. Danen. Tú, sí que tienes un poder oculto. Durante la batalla anterior, todos estaban completamente destrozados, pero este tipo podía transformarse. ¡Qué injusto! ¿No? Su voz sonó un poco desafinada por la excesiva sorpresa. Stelle, que había estado en alerta máxima, también abrió los ojos de par en par, sorprendida.
Reaccionó rápidamente, girándose para gritarle a 7 de marzo. ¡Caramba! Genial. Danen, listos. Es tu turno, 7 de marzo. ¿Dónde está tu poder oculto? Transfórmate rápido. La presión se trasladó instantáneamente al 7 de marzo. ¿Eh? La emoción en el rostro de 7 de marzo se congeló al instante, transformándose en una expresión aturdida de quién soy, dónde estoy, qué poder tengo. Bajó la mirada hacia sus manos vacías y luego palmeó con indiferencia su chaqueta rosa azulada cubierta de polvo, buscando algún supuesto poder oculto. Naturalmente, no encontró nada. Tartamudeó, con la cara enrojecida. Tras forcejear un buen rato, bajo la mirada de Stella y Danen, aunque su expresión era invisible, la presión de la expectación estaba presente, murmuró débil y derrotada. No lo sé. Su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. Stella puso los ojos en blanco sobre el hombro del motor de creación y se cubrió la cara. Con una expresión de tal como pensaba, se quejó decepcionada. ¡Qué lamentable! En realidad, ella había esperado que el 7 de marzo sacara alguna sorprendente arma secreta, pero se quedó corta una vez más. TCH. Incluso Danen, ahora transformado en el gran anciano con un aura solemne como el mar, parecía tener sus cuernos de dragón temblando levemente. Un suspiro de impotencia casi inaudible escapó de su garganta. Aunque permaneció inexpresivo, el pensamiento de sabía que sería así se transmitió claramente. La atmósfera se volvió incómoda una vez más. Como sea. Stella agitó la mano de repente y volvió a agarrar las robustas palancas de control del motor de creación. Un fuerte espíritu de lucha ardía en sus ojos, reprimiendo la conmoción por la aparición del gran anciano y el miedo a aullido estelar. La velocidad es esencial. Danen ha usado su habilidad definitiva. Acabemos con ella primero. Ella respiró profundamente y el enorme motor de creación emitió un tenso crujido por todo su cuerpo. Entonces la voz de Stella resonó por todo el campo de batalla a través del altavoz, transmitiendo una sensación de absoluta determinación de darlo todo. Déjanos estar, Our. Vamos, Danen. Y el 7 de marzo, sigue con la tapalera.